and that's going to be really big kills for his team. Really big operator investment coming in for Wolves as they're trying to close this gap right now, and it's paid off so far, locking in that control on the inside of the hard point. This is a tough one to break, and especially with them establishing that spawn control, definitely seems like it's worthwhile. Inco's going to be able to pick up the scrap time right here, but it looks like Wolves taking high ground above P1 as well, and they're going to be in a beautiful spot. Still rocking La with primera the tiene la SMGs. I fuma, figured así no es. maybe a little bit Ya volví, of a Facu, me switch ya over, volví. especially if you want to try to counter Se ve el internet ya recién me regresó. expect to see some more smokes Pero aquí come out estamos. as well, 'cause you want to take away those Aquí lines estamos, of mi sight gente. that he Tocó, has, tocó. but Wolves keeping themselves in this one despite the dominance that we've seen from Lucas in so far. Wolves keeping themselves afloat, especially in that P4. Está cantando la música de la primera, se desespera, se encojona si se lo echa afuera. La segunda tiene la funda, también para que se lo hunda. Viene para acá, gracias. ¿Qué pasó, JQ9? Está jugando ahora contra INF. Bueno, en este momento estamos viendo Wolves contra Inco, dos equipos ganadores. Y tenemos que ver uno de estos dos que ganen 3 partidas para pasar ya, sí o sí, clasificados para mañana. But for Inco, they're going to be spawning off all over the map as well. So Wolves is actually doing such a great job at solo holding this. Rafa, you got to close out those gunfights a little bit earlier, missing out a little bits of scrap time here and there, but those points tend to add up. So it is Inco occupying the hard point, picking up the rest of the scrap right here, and it seems like they've got the early rotation. Spawns going to be going the way, at least for P2, the way of Inco. So they're setting up right now. They seem to be in a good spot. That battle on the top side is going to be chaotic, to say the least. And Lucas in, you can go ahead and back up. That's part Cuando of the con él, la primera perdió contra el Driver, manito, la primera. You can do it in the close range as well. That's going to open up that early control, but a big flank comes through for Wolves. And an opportunity to apply some pressure on that backside. Wolves into the more favorable spawn now, where we saw Inco was spawning off early into this hard point. That's going to be a good start. And then player number 2 coming in from Wolves as well, not winning that essential gunfight. Peg goes down. That allows Inco to go and funnel in through, even though Wolves had the more favorable spawn. Now has a very difficult time to go in there for the contest. And now acá termina Champs, no, hermano. ¿Qué pasó? Se fue el internet, hermano. Se me fue el internet. Vamos. Pero vemos dominación tremenda de Inco, loco. Inco contra Wolves 156-88. Qué locura, hermano. Meto Lucasin, ver Inco. Así es, Inco, papá. Todo Inco, todo Inco. Todo Inco Gaming, papi. It's one that has basically been completely eliminated in every other region. Curious to see maybe if it comes out a little bit more, but Inco not looking like they have any need for it. Lucasin, se cerró el live. Sí, hermano, se me fue el internet. ¿Volviste? Aquí estamos. Vamos a ir a... Uy, mami, es que Lucasin, mira cuántas kills lleva. Lleva 40 bajas, Lucasin, hijo de puta. 40 Bajovich. Abrazo, Gora, gracias, Matu Lucasin, manito. Lucasin está muy roto, mano, so broken. Sí, no, contra Gora ese fue peor, loco. Quedaron 50 kills. ¿Algo pasó? Algo pasó, puta madre, ¿por qué siempre algo está pasando? Ah, van a reiniciar partida, la concha de mi vida, otra vez. Por eso que están demorando tantísimo, hermano. Yeah, it definitely seems like they've struggled to adapt, and obviously you want those closer range weapons to be able to force your way into a hard point, but if you're not getting map control to go along with it, then it's not going to be very sustainable, and that's what we saw out of them so far. To be honest, I'm really sad that happened because I wanted to see a 60 bomb. I've never seen a 60 bomb before. Maybe he'll do it again on the replay for the map, but if you're Wolves, you got to be breathing the sigh of relief right now. Ay, carajos, loco, carajos. Definitely slipping out of their hands, and now an opportunity to hit the reset button
maybe try to adjust those loadouts to be able to counter Lucas in a little bit more. I'm keeping a tab Producción on pitera. his Lucas kills siempre right se now. We Tectonic. stopped at 40, so once we do have that remake, let's see. And Vamos, hope que to- se viene Lucas hope sin to the contra COD gods Tectonic, that he mamá might actually huevo. give us a 60, but obviously that's going to be Verga. not favorable for the side of Wolves, where they were actually, there are a lot of good plays on their end, but Mierda, not dice, vamos, as, cinco, you know, somos dominant gigante. as we thought. Mi Because manito. obviously going into this, even before we actually started, we knew Lucas that es muy Inco had more of MVP. an upper hand in hardpoint, and obviously for Wolves, it's more of that SMD matchup that you know they're going to be performing. But Carajo, hey, loco, they're qué actually asco. catching up just a little bit. They just need to find a way to actually stop that SKS. Yeah, and that's traditionally been the... Ok, mientras ahí vemos acá que Kim Jong Club Es un 3-1, pero la verdad es que el 3-0 al final en toda la serie, esto quiere decir que hubo un claro ganador. Y se nos va uno de los equipos de LATAM y lo vamos a GG's. despedir, obviamente, con Adiós, dignidad, INF. ¿no? O sea, chicos, lo No hicieron tuve la increíble, predicción, al final pero llegaron ahorita que hasta inicia aquí. partida sí, porque Ese- estaba inicio partida y se me fue el internet, loco. Ok, ¿qué equipo era? As you can see on your Em, screen right now, Inco Stalwart actually needs 90 points ¿Cómo se llamaba? Me to olvidé. win this matchup. So, Ah, Q9 again, that's a acaba de really eliminar el big primer deal equipo de because for LATAM. Wolves, that is a lot of catching up to do, but I feel like they're just being outclassed when it comes to the gun skills and also the rotation so far, because you can see it already. The fact that Hey, they papá, just ¿cómo leave estás, the hermano? hardpoint so Papé, early, perdón, the papé. only time that really paid off was the fact that Q9 they were able acaba de to eliminar el primer rotate equipo de before, LATAM. got INF. the points, that's where they kind of caught up just a tiny bit, and then Socorro, it's guara. the same case over and Voy a over morir. again into that Tranqui, tranqui. restart. But Alguien da un that's resumen. what they need to know is Cuatro the equipos fact that they need to eliminados. contest the hill before going Strut, to rotate, or just like send half of your team, INF because most of the eliminado. time they just sent the whole team into Nova that Sport rotation. eliminado. Yeah, I think the Y Chinese teams tend to have puede ser more Godlike. dedicated OBJ player as well, whereas a lot of the Western teams will have everybody kind of work as a flex OBJ and people understanding, okay, if this guy's on the inside of the objective, I need to go here. If I'm playing the objective, I know that I can trust him to go to these other areas. I think having mejor that equipo de flexibility China. gives you a lot more options, especially when it comes to a game mode like Hardpoint. So we'd love to see some of those changes happen. Like you said, Inco needs 90 points to win. Hopefully we'll get on the screen how many Wolves need to win as well, because obviously they do have that opportunity to make the comeback happen, but they're in a rough spot right now and not a whole lot of time to close this gap. All right. Well, while we're waiting, it's really important to note that for Wolves, they need to keep the momentum up, because at this point you don't Equipo want de to be LATAM. bumped down at a certain point. But we do have a bunch GG's. of other streams for you later on. We do have Ese es el lo corre el Wolves Pou, and Inco dice. Gaming for our Alpha stream, for our Uno se Bravo escuda un and segundo y YSL, Lucas they tiene have 80 Smart kills. Omega. And obviously later on we do have No, es el mayor chiste de la historia de la Champs. Nada que ver. No sé por qué se burlan de los equipos. Papá, yo de quedar último lugar en la fase número 5 y de que Activision me ha pagado todo el viaje, más que feliz. Y no es que el equipo sea malo, sino que el equipo no tuvo tanta chance de entrenar en su región porque en equipos europeos no hay tanto nivel. I'm really excited for Luminosity versus Skate, because I think these are potentially the two most underrated Ah, teams ¿estás sacando el in the servidor? tournament. Opa. And I think this is going to be a real test of different play styles that I think that one probably has the best chance of 3-1 ganaron. ¿Vieron? Nuques, papi, a Tribe le sudó el culo. Estuvo así de ganar Q9, loco. Así. As you guys can see right here, Influence Kemen has been eliminated from the competition. Q9 Club getting the win. Mira, ahí están los equipos eliminados. Godlike Sport, Strut Sports, Nova Sports y Influence Gaming eliminados. They will go up against the loser of the Tribe Gaming Todos Start match. eliminados. EU getting the brunt of all of this, losing 2 teams already. Only 1 remains in Stamina Esports. They have a monumentous job to actually try and go up against Luminosity, but obviously they're just so good when it comes to all of this gameplay. Oh, rather, it's going to be another matchup later Ya on. estuve, Let's ¿por see qué what's dicen gonna UD? happen Que no es between UD, la concha de tu madre, no se llama UD. No ha empezado todavía. No, sí, ya empezó. Ya tenemos UD contra Skate, God. A ver, aquí se hago predicción, weón, Aquí se hago predicción, de ley. Luminosity Gaming contra Skate. El segundo mejor equipo de Latinoamérica.
Listo, gente, tienen 1 minuto para votar. Háganle, háganle. Lost the lead. No, ni verga, checa. Enemy down. Vamos a mi Jau con la KRM solo con la escopeta de R90, que saben que es un nivel perfecto con esta escopetita. Por los cortos enfrentamientos. Oye, bastante igualado, 42-34. Vamos a jugar con la Switchblade CBR4. Close. Fight harder. Me interesa lo de las escopetas. Solamente un jugador de cada equipo lleva lo que es SKS. Hard point. Tanto el Envy como Leos... No, Paps, no. Ah, ya se cambiaron el arma. Ah, no, sí, Leosera. Leosera también lleva SKS. Hostiles have the hard point. No sale el Prey, sale en todo el chat en la parte superior. Así es, Warese va a ganar a esta Champs. ¿Cómo le sacan diamante en la cuenta de la Champs? Creo que viene todo desbloqueado ya. No lo sé. Cala la boca. Opa, Saracha. Opa con Leosin, papá. Ey, dominaron todo ese puntillo, mi gente. Hard point locked down. Hard point contested. Hard point Sí, lost. como viene todo desbloqueado, como les digo. Uy, es que no sé cuál ver. Miren, lo siento Luminosity y Skate, pero yo prefiero verlo a Inco Gaming, ya que esto más estoy apoyando yo. Lo siento mucho. Repitieron partida una vez más y en otro mapa. Y Lucasin este mapa lo sabe dominar, pero increíble, manito. Inco's still got some work to do if they're going to be able to close this one out. Peg on the inside, claw in hand, does get shut down. Lucasin. Claro que sí, mi Cookie, estamos en Twitch. I'm pretty confident he's going to hit the 60 bot. What'd you say, 44? Diablos, el Nian 14 kills, Oh my goodness, this guy's absolutely cracked, and we're only at a halfway point, and we kind of want to reiterate that it all needs 90 points for Inco and 154 for Wolves to try. Bueno, creo su menos habilidad. Again, Wolves is actually doing a really good No, la job. predicción sigue acá, pendejo. Solo que aquí voy a estar tratando cuando pierdo, gane. Lucasin's actually doing a great job, but Tóntalo, yo sí me hago la cara lo que hacen en el brazo, la pierna. Solo que pensé que iba a tardar más en iniciar porque como reiniciaron partido otra vez. The importance of the kills that you're getting, because it's nice to get kills, but if they're not helping your team get into the hard point, they're not doing a whole lot. No va a cancelar, no, para nada. You want to go for those impact kills, and Inco's picking up a lot, but it's Chill, not que eso turning into queda. hard point time for them. They just need what, 94, 96 points in order to get up and get the win on this Ojo, one, ya but está they're preparada la getting partida para jugar New York absolutely Subliners right contra inside Smart on Omega. Inco's got the Ala. for this as well. And should be able to make a push on in, but right now También voy a estar viendo acá desde el celo el otro partido. continue to stack the time. They have got to do something to make a push here. We need around 58 points left for Wolves to try and go and win this, and for Inco. Y Bambi, arreglarme la vida, ponerme un negocio, algo seguro, no sé. Invertir el money más que todo. Y ya está. Sí, es que es lo mejor para vivir son de los bienes y raíces. Comprar terrenos, hacer tu departamento, hacer casas y rentarlas. Una inversión costosa, pero la verdad que te va bien, va good. Vives chill después. Todo en Bitcoin, ni pedo. Oye, pero se está complicando Inco, Este mapito se está complicando bastante. El Lucasin en el anterior partida lleva 40 bajas, conche tu madre, y otra vez. Qué pitería. Les comento que la partida entre Skate y Luminosity van perdiendo Luminosity por 10 puntos nada más. ¡Otra vez! ¡Qué chucha! What the fuck, contexto. Dios, qué putería, hermano. Se están cayendo los servidores, dicen. Se están cayendo los servidores, dicen. Recuerden que ellos juegan con servidores de la eSport. ¿Acaso contrataron NetLife?
Ya cancelé la Champs, carajo. Hardpoint lost. We lost the lead. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. It's too close. Fight harder. Capture the objective. Ya igual, hay 139, 139, hermano. Bueno, los minions ya tienen el spawn siguiente para next point. Nada más tocará defenderlo. Vemos a Washi, lanza granadita, perfecto ahí al lado del conector. Solo protegiendo un apartado de nieves, haciendo lo que es prepare con la garra, tranquilamente. Los enemigos vienen, tratan de avanzar, pero no pueden. Oh. Lost the lead. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostile predators. Opa con los Preds, opa con los Preds. Hardpoint contested. Por cierto, ya mismo dan inicio a la partida de... ¿Ganó Inc o se canceló otra vez? Ya mismo dan inicio a la partida de... Hardpoint lost. Ay, ¿cuál era? Me olvidé. Si guarda like a mi comentario me corto el pito. A ver, me pica un huevo, hágale. We tied for the lead. Solamente un asiático usaba SKS. Estaba jugando Inco, pero mamó ahorita. O sea, 2 partidas consecutivas la acaban de sacar de la partida. Deployed. It's too close. Fight harder. Ah, ya está jugando gente New York Subliners contra Smart Omega. Have the hardpoint. Partidazo que se viene, ¿eh? New York Subliners contra Smart Omega. Hardpoint is ours. Smart Omega, recuerden que es el mejor equipo de Garena. Ah, no iban en empate, van a sumar los puntos de partida original. Ah, no saben, no sé ni idea. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. We lost the lead. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is ours. We've taken Qué peleada partida, hermano. 180, 181. ¿Qué carajos es esto? hostiles have captured the hardpoint. We lost the lead. Che, Lims con la KRM. Hardpoint locked down. Hardpoint captured the objective. We lost the lead. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. We tied for the lead. Ahí lo fijas un guía. Hardpoint locked down. Dios, todo igual, ¿eh? Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Friendly hunter-killer drone deployed. Hardpoint contested. Subió con la casa de Lims. Hostile hunter-killer drone down. Hostiles have captured the hardpoint. We've taken the No, a lead. Envy le cuesta. Lleva apenas 19 bajas y el todo el resto lleva 30, 40, hermano. We tied for the lead. Al Envy le está contando un huevo. Hardpoint contested. Washi 33, Blur 32, Solo 42, Bane 40. Envy apenas lleva 18 bajitas. Hardpoint contested. Capture the objective. Sí, estoy viendo toda la partida de Inco, hermano. Estoy dando y los cancelaron la partida. Ojo que, Locked down. ojito que Smart Omega lleva 80 puntos de diferencia en el hardpoint contra New York Subliners. Opa. Hardpoint contested. 30 puntitos, 20 puntos de nomás para Keep it up. Luminosity Gaming. Skate tiene que estar en el otro punto rápidamente, si no, mamaron. A 10 puntos nada más, tienen que entrar en este momento nunca Skate, pero parece que no van a poder, ¿eh? Cuando entra por oscuro, ojo que entró por oscuro el pasadera con el purificagot, ¿eh? Opa, doble kill de Banes, va por la triple. Be advised. Triple. Hunter-killer drone inbound. Buena pasadera, perfecto con esa purificagot. Tienen que entrar todos en el punto en un segundo. 3, 2. Es ahora o nunca, muchachos. El solo doble con escopeta y van el último kill. GG's. Ok, volvieron Inco contra Wolves. Ok. GG's para Luminosity It's a draw. y para Stand down. Skate. GG's para ellos.
Ganó Luminosity. A ver la votación cómo fue. Aquí fue que hice la predicción, ¿no? La predicción sí, ganó Luminosity. Ahí está, finalizamos la predicción. Y a ver, volvió por 14ª vez Inco versus Team Wolves. No hago predicción porque creo que van a retomar los puntos de la partida tras anterior, así que no va a ser predicción por esto. Creo yo. For the early rotation in P2, really. I mean, they just left P1 just so open, and now you get to see Inco just... They're there. I mean, it's going to be hard. It's a 5-person stack going in there, but again, there's so many chances. Amigo, le está pegando una arrastrada tremenda Smart Omega a New York Subliners. 130-70. Ahí está. Ahí está. GG's. Ahí están los 50 puntos que necesitaban. GG's. GG's. Inco, primera win allí en su hardpoint de los winner brackets. Lucasin. Te amamos, Lucas. Ok, vamos con el otro partido que es el de... ¿Dónde está yendo yo? Aquí. New York Subliners contra Omega Smart, hermanito, Esperan que ahora atrasado. Ahí sí. Sigue retrasado, aguanten el celular, no me hacen delay a mí. Va a 152, el país tiene que detenerse ya. Guardia maestro de Lucas. Si yo le enseñé a jugar con ese KS, lo más huevo es. Ahí está, 160 puntos. Smart Omega lleva una ventaja de literalmente de 90 puntos. Ojito, no esperaba que... Kumin, mira. Es que tienen a Whoopi, loco. Tienen a Whoopi, al Candy, al Reske que juega durísimo ese huevón. Es que creo que no es conveniente poner trophies. La gente prefiere utilizar más stuns y todo eso. Con Yolgar el Nero, Hardpoint locked down. Enemies down. Taking the lead. Ojito que también estamos a nada de empezar el partido de Scars contra Tribe Gaming, muchachos. A nada de empezar el partido de Scars contra Tribe Gaming. Diablo es lo que se viene, Esa madre como revienta. Si una Kuma de parte de New York Subliners puede ser. Fase 5, 20 era tuya. El Space no va nada mal. Lleva 28 bajitas. Es el que lleva más kills de la partida. Están ganando al siguiente punto. Y lo veo bastante que han dominado, Ese punto lo miraron súper que bien. Jesús iba a jugar en lugar de Envy, dice. ¡No! Otra vez pasó algo. Rema lo salió del equipo. Los botó. Dios. GG's. Ok, recuerden el marcador fue como 130 a 200 por ahí más o menos. Diablos, otra vez pasó alguna porquería. Ok, se van a tener que retomar después contra estos mamahuevos. Vamos a volver Wolves contra Inco, pero esta vez en Search and Destroy. Este que es el que me interesa, Scar vs Stripe. Va a estar buenazo. Empezamos. Vamos, votación. Predicción. ¿Qué está pasando, huele bicho? La Champs, papá, ¿cómo que está pasando? Inco, Wolves. Gente, tienen un minuto para votar, por favor. Bueno, vamos a ponerle 2 minutos. Hagan su votación, por favor, hagan ahí. Hagan sus puntos. No, debe ser el servidor. Como ellos están jugando en cuentas estas de Champs, debe ser por el server. No sé, Eric, déjame llamo a Activision y deja que me respondan. No tengo ni puta idea.
Pero la verdad es que te está molestando bastante porque hemos perdido bastantes oportunidades de ver buenas partidas. Y pierde como que el hypeo de la partida. Chucha, 4-0, loco. No mataron a nadie. Chill, chill. Hola, Vicente. Y Tribe, ya tenemos que esperar que creo que acabe esta partida o la otra de Luminosity Gaming o la otra de Smart Omega para ver lo que es a Tribe. A Tribe contra Scars, que recuerden que es equipo japonés. ¿Qué opinas de los falsos y crucetas? Y ni modo, papá, de lo que hay. One SKS bullet connects, but Zai able to get away with his life, and now all down to Dad. The 1v2. El único juego que he visto pasa eso, ni el LoL ni el Valorant. Right now a waiting game. I think he gets spotted out right there, and that should be all the information the Wolves need. Ni la página de mi escuela se cae tanto cuando la mía sí, puta aula virtual de mierda. That's going to be a good sign. Use the numbers to your advantage just in case you do drop a life. You just count on your teammates to go and save you from that. But we're going to be going back here. Hey, hi, how's it going, y'all? Hope you guys are having fun over here. And if you're at home, don't forget to check out our other streams as well because there's going to be multiple streams going. We got A to D, Alpha, Bravo, Charlie, and Delta. ¿Qué están haciendo, loco? We don't want you to miss the action, but obviously for us, we're still trying to figure things out here, but we're going to be... De la nada cambian de escena, qué chucha. Yeah, that was a strong start for Inco. We knew they were gonna bring it, but they are looking strong in search and destroy. So once we get everything situated on this matchup, otra vez. Well, I think it's gonna take. Se desconectó de los subliners. Actually have a chance in this one. Like we said before, they're a streaky team, so if they get hot, they can probably run the board and win 3 straight. No sé qué está pasando, papá. A couple of players starting to build that momentum for them to do it. Yeah, take advantage of that momentum and the readjustment that they did. Ni un partido empieza entonces. Actually really good. I mean, they were able to go in and a ver qué son los españoles. Pilas y a ver si producción nos echa un tiro, pero no pasa nada. Yo estoy aquí para disfrutar. Nosotros estamos aquí para entretenerlos también. ¿Cómo que no pasa nada? Intermedio, no somos la llave, somos la comunicación de estos inconvenientes y obviamente entramos de Inter para seguir charlando. Dica, pues sí, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, ya pasó bastante tiempo, desde las 6 de la mañana, si no me equivoco, llevamos ya 7 horas en directo. No me imagino los equipos también lo cansado que han de estar porque el viaje... No me imagino los vividores como guardan lo cansados que deben estar. Puede ser complicado y eso también te puede jugar en contra. ¿Por qué lo quitan? No lo quitamos nosotros, mis estimados. O sea, si fuera por nosotros... ¿Quién gritó? ¿Quién te gritó? Créeme que nos lo quedamos. O sea, es verdad. No es culpa de ellos, es verdad. Ellos nomás están casteando lo que les pasan a sus imágenes de sus PCs nada más. Haciendo el análisis, pero en una playa, ¿no? Ya tranquilos, relajados. Lo cierto es que pues son problemas al momento de hacer un presencial, pues al final ¿qué pasó? Todos estos problemas y más cuando se está jugando completamente en vivo y en directo. Sí. La situación es completamente de la producción. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si es ya ponemos en el canal de Guara, eso es bueno. Norte, en Twitch sí, en Twitch ponen anuncios. Algunos inconvenientes ahí para no poder seguir estas partidas y es lamentable. No te cansas de reaccionar, manito hombre. No, la verdad es que no. Déjame llamarle, vaya a ver o a un player si se cansan de reaccionar, aguántame, déjanos llamo. Déjame les escribo. Hasta para el espectador, ¿no? Estar en una transmisión de 6 horas, dices, está bien, está perfecto. Lo puedo estar de inicio a fin, me la paso increíble. Pero cuando se le inculpa a Tencent, ¿no? Y hay estos problemas técnicos y pasamos Diablo, manito. a las 7, a las 8. Dime qué quieres de mí. Nada, ni. Claro, obviamente, esto aquí afecta el desarrollo de la partida. No a nosotros, bueno, nos joda a nosotros como espectadores, pero afecta a los jugadores que están en su prime en este momento y de la nada que les corten el chance. Imagina que van hypeados a hacer horrenda. Imagino que vayan hypeadísimos, estén en su prime, hermano, y de la nada les corte la partida porque salen de las partidas. Digo, chucha, ¿me entro frío otra vez? Más CHI. El más chido, ¿no? Más buena onda. No, a eso me refería, Joseph. A eso me refería. Sí, por supuesto. No es el celular, son los servidores, por lo que tengo entendido, Neo. Estamos esperando, al parecer va a haber una pequeña pausa, amigos. Vamos a intentar resolver. Me voy a ir a viajar al estudio a ver si lo puedo arreglar, Dica. Ahorita vuelvo y enseguida regresamos con ustedes, gente. Van 178, 60 y pum, se los cortan. Coño interrumpido, pero en el juego sí se debe sentir. Ok, enseguida volvemos.
Sabemos que van a hablar a ver qué onda. Acá también. Este partido me interesa. Scars contra Try, mejor equipo de Japanese. For Omega, just doing an amazing run, giving Stamina Sí, va 1-0, ya sabemos. and now just bringing them into a lower bracket round 1. But for Almighty though, still they Vaya, estoy el baño a cagar, dice. Tengo el futuro y gana el equipo de Donato, así es, gana. ¿Cómo se llama el equipo de Donato? Donatello, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Bulla, ¿no? No me acuerdo. Juega Warzone como peine de Australia, así soy. ¿Qué andas a hackear esos pendejos a el servidor por pendejo? A ver, hackeales. Naguará, eso, Naguará Team. Ese es el mejor equipo de COD Mobile, Naguará. Recuerden que el mejor equipo de Warzone Mobile va a ser el equipo de cabeza de huevo Celica, ya verán. Miren, Tribe, Skate, Tribe, Scars, Skate, Luminosity Gaming, New York Subliner, solitos. Atrás Smart Omega, arriba Inco Game y acá Wolves. Ni en Game Fest, así es, ni en Game Fest pasó esto. Oh, está igual que en Game Fest, solo que tiene más pantallas nada más, está idéntico. Opa. ¿Qué es esto? Skate contra Luminosity. Por fin una partida, ¿no? Dime que quieres de mí. Yep. Right here we got a 2v2. Bomb's gonna go down the hands of Blur. Team Queso también es buen equipo competitivo. Pues es más que todo Clash Royale, creo que League of Legends y no sé qué más. Waiting for the flank. Nobody really in position to do that for Skate. Linz sees him hopping. Y continuamos el partido entre Luminosity Gaming y Skate, que va ventaja de Luminosity 1-0. A ver. El Washi, huevón. Showing why he's one of the best snipers in all of North America. Lynn's going to be able to take down one, but Washi pulls con la shorty, papi. I was curious if we were going to see that a little bit more this weekend, and coming in pretty handy right there to close out the round. I didn't even realize that he saw Pab was going to be there. I feel like it was just reflexes at that point. It's just so amazing how all these players just so good when it comes to the movement. And now, a 4-man push coming in from Skate, though, up in the back alley where they're going to be greeted by 2 other players, and that is well read, actually, by Luminosity. Yeah, he's just so nasty with it. He knows there's one player on the inside of gas station as well. Less than 2 rounds in, and Washi already with 5 kills to his name. The bomb's gonna go down, and now the pressure on for Skate. Hit the retake right here. You got Pabzera looking down that mid lane. Doesn't realize Solo is on the side graveyard right here, and they're gonna make their way into the bomb site, but you still gotta deal with Envy over on those boxes. Head glitch. Solo gonna somehow get away. Envy finds one. Mihawk's able to take down one, make it 2, and now he's got it. He's been a menace all game long. He's gonna throw a nade through perfectly positioned right there. No! Like a book. Mihawk, hijo de puta. Mihawk goes big, clutch after clutch today. Sí, es un clutch, huevón. 1v3, Mihawk actually got. Oh my goodness, not only that, enough time for him to go in there for the defuse. What a way to get your first muy insano activado. Full rush, cabrón, Yeah, the upper hand. No le desperdició ni un segundo. Yo juego en War ese, muchachos. Mejor equipo de Norteamérica, top 24. Digo Latinoamérica. So many big clutches for this guy right here, and he has got the ice in his veins, no question about it. Opener right there. Washi's out of the equation, which, with the way Luminosity's been playing so far, not a great sign for them. Ban gonna fly over top, but that's a deal to the face. Envy there for the trade. It's gonna be a 3v1 right here. Leo's in backed way up, and that is a lot of missed shots. The other thing that's likely the end of the round. Solo gets the information. He's going to be forced back right here, but seeming to be only a matter of time. That looked like a super doable kill, but maybe just a little bit of COD timing didn't go his way. And Luminosity retakes the lead.
La que 9 no falla hasta God, loco. Good shots coming in from Luminosity. They knew Cualquiera con 5 MS. Hay que preguntarle a Lucasín con cuántas MS está jugando. ¿Creen que me responda? Hawks actually took a lot of damage No, there, estaría but imposible. Cannon was able to save his life, and Leosin gets that one. Finally gets 2 kills to his name. Very rush approach here coming in from the side of Luminosity. That's going to be really big for them. Yep. It's off to a little bit of a slow gracias, Colovito, hermano, start in gracias. this one, but, Sí, el video llegó a 10.000 visitas ayer, loco, Washi, gracias. 8 kills to his name already. Menos de 24 horas que un video llega a 10k de visitas es gratificante, la verdad. Y tengo que hacer el video de la M2, ya que no la he usado todavía, pero a ver qué tal. Oh, moría a hacer la pre, moría muy tarde ya. Tienen que hacer más acuerdo cuando inicie la partida. Ah. Their S&D match getting started back up right here. So we'll see, but Well, coming off the end of that one, Luminosity looked like they were very much in the driver's Si me seat. responden los mensajes a mí, ¿cómo van a responder a ti? Me refiero ahorita. so good. I mean, we already know that Skade is a really talented team, but I feel like the 20 aggression más that they 15 meses have, con Noel. No they're me... just A ver. leaning more towards that momentum Vamos a hacer and sin just echar trying to pica, por figure out if they can do the 1v3 clutches, which honestly, that should be the last thing that you need to worry about is to do and just leave yourself in a situation where you're down in numbers. But Nos cambió el partido otra vez a Wolves contra King Young Club, ¿ok? Votación otra vez, ahora sí. Ok, esta es la predicción que ya estaba puesta del BD entre Inco y Wolves. Ahora sí vamos a ver si termina o no termina. Inco's got the map control, so they don't have any issue with the current situation. Ya jugó Inco, ahí tenemos en pantalla, por fin. Rafa finding the opener right there. Ching able to find one, or rather get the major assist. Lucas in there. He said, I can do it with anything. I'll pull out the Krieg and cook you as well. Lucas con la Krieg, ojo, sin SKS. Down to King. He's in a tough spot right now. He's going to be able to find one. It seems like Dad knows where he is. He knows exactly where he is. Drops him with the SKS in hand, and just like that, 1-0, papi. he's going to be Su papi. back into the lead. ¿No habrás video de la Kilo Mítica? Sí, un seguidor me pidió para jalarme a eso. Long range engagements. So since we did start that S&D a while ago, this actual scoreline is going to be 2-0 in favor of Inco. So that's going to be Vamos, Inco, vamos. Así es. Go, Inco Gaming. Go, 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 go. But there you go. Diablo, el King. King goes in there for the knife kill. Very ballsy move. That's going to be okay. That's going to be impressive, but unfortunately for him, he does drop his life. And now we're going very deep into Alpha, where 3 players are going to be surrounded. Inco. Ooh, Crossing ni maybe paso, a little hermano. Too aggressive right there. I like that he picks up the kill, but Uy, el Zai Sai. said, okay, this is my Lucas now. He's able to punish as well. Lucas in the only one remaining. Ok, Lucasín contra 3. Vamos, Lucasín. Not a whole lot for him to work with. Going to try to find somebody out of position, but they're packed in there pretty tight, and it looks like they're going to have the read on his positioning as well. I believe it is Zai that pushes through, so should be a No, free me kill. valió verga ahí. As soon as you don't get that kill, that should be round over. They get the information, they get the player alive as well, and with only 15 seconds, there's not going to be enough time for him to pick up all of these kills. Neon shuts things down real quick, and now Wolves finds their first round of the game. 2-1 is going to be the scoreline for this matchup, and again, that was really good coming in from Wolves. They went in very aggressively into Alpha, and for Inco, they had no response whatsoever. It looks like playing fast is something that Wolves actually, that is going to be an advantage for them, but they are going to slow things down just a tiny bit. Also for Inco as well, they're going to be slow when it comes to that defense. Yep. It's working. It worked for Wolves last round, trying to bait Inco into a big push. The thing is, that's not really Inco's playstyle, so you gotta try to make some pressure somewhere on the map, and right now they're waiting for the snipers to connect. Neon not going to be able to do that so far. Sí, este Sai es buen sniper. Still got a minute and a half to work Pero with, juega and now Tribe, Wolves sí, are tiene que jugar Tribe aggressive más tarde right contra there. Scars. Peg doble ahí si va Rafa y no él. That's the aggression that we're used to seeing out of the Chinese teams, and just like that, they're going to force their way on over toward that B bomb site. Good. Lucason's going to be able to retaliate. 2 contra 2. Neon, Ay, pero 2 contra 1 otra vez. Now all down to Lucason.
The bomb is down in the mid map, but I'm not sure Lucas actually knows. Si vale más que mi casa, vale más que mi PC, huevón. Con la PC juego 30.000 juegos. The task at hand for Wolves to retrieve that bomb and try to make a decision. Fuck. Gonna be Wolves, you better hold hands because if you're gonna go ¿Cómo van? up ¿Todo bien, against Alberto, Lucas, hermano? you already know that he can definitely Todo super que take good. you out one by one, especially if he does have that SKS in hand. But for now, it's gonna be the crit 6. Information pulls through that one player coming in from Wolves are actually gonna be going in through pillars. Vamos, Lucasín, go, go, go. Players are probably gonna be there into pillars as well. So how is he going to play this, knowing that eyes are on him? No, verga. Maybe could have used a little more trigger discipline right there. Tries to bait Neon with a second Opa. one. Beams onto Zai. Whoa! Not sure where he's going with that one, but still in a position to clutch it. Vamos, Lucas. The 1v2, and it's his. Vamos, Lucasín, vamos. It was big. Another big round for Inco Gaming. All Nian had to do was the play time. He kept on going into the same spot. I mean, it's just a matter of... It's something that's so simple. It's just like, you know, you're going to be the only La emoción one se there. siente, ¿no? If you go Del back team. to that old place where you know that Inco, that Lucasin's going to be La emoción del team se siente. Go back to Arches, go back into that other spot, but... Vamos a quitarnos un poco el delay, ya sé que este panel siempre tiene delay por default. Really big for them. 3-1 is going to be the scoreline. Yep, they're in a great spot right now. Big clutches on clutches, and the aggression pays off for Wolves once again, but can they find a way to finish it? That's been the question for them so far. Ching gonna be able to find another one onto Dad. Now only 2 players remain, but one of them is Lucasin, so that's not a great sign. Crozer was popping off in the first entry into the game. Hasn't quite been able to find that same success so far, but he's in a position where they ahí está, might be able to get a view on the cross. Sin delay. If they can take out this one Wolves player, the thing is, No están usando de Dales. Hay gente que no usa de Dales, no es obligatorio usar de Dales. Pero hay gente que no le gusta usar de Dales. In total, a 1v4. With 25 seconds left on the clock, that seems to be very Oh, y difficult el as Nian. Nian seals the Nian. deal. Wolves finally gets one. 3-2 is the score line for now. That was a really good sign for Wolves because they wanted to rush into that Bravo flag, and that's going to be really big for them. Ponerse la velocidad de los sellos de tu novia es lo mejor cuando está enojada, sí. They were too passive in that particular round. Viajé en el tiempo, oui, oui. A hard time when it comes to going in for that retake. Yep. Another big round for Wolves, one away from tying things up. Obviously, we do have that unseen +1 round for Inco Gaming right now, so Ña. we'll see if they can Ñang, fire back. ñang. But it's a calculated aggression that we're seeing out of Wolves. It's not necessarily, hey, it's the first second of the game, we're just gonna rush into mid and see what happens. They kind of evaluate, they look at the lines of sight, they see where Inco is, and then based off that, they make those pushes. They use the stuns and flashes to check Inco those es off angles. brasileiro, equipo top 1 de Latinoamérica. El número 2, Wolves, es un equipo de China, top 2 de China. ¿Cómo va eso? 2-2 empate. Lleva una victoria Inco, que fue lo que es en el... Fue en el Hardpoint la primera victoria. Ahora disputando lo que es el Search and Destroy y terminaríamos con el modo control. Bueno, si es que ganan. Si no ganan, pues ni modo. Tocará ir a un cuarto mapa, que sería otra vez Hardpoint. Sí, Eduardo, ¿cómo sale la mítica de la M2? Alguien que me dé contexto. Un manito, modelo respetar. ¿Qué? Gets rid of the flank, but also gets traded out. Not sure what was happening right there, but Tremenda violada que le metieron en el Messi de skate. No, hombre. Not a whole lot of time for the defuse. Lucas con sniper igual a God. You still got one player in the backside of garage that you got to deal with in Neon. He's not going down without a fight, but neither is Lucasin. He's going to desactiva. If Ching can play time, maybe it's possible, but just not quite enough. That's going to be back to a 2-round lead for Inco Gaming. Wolves they just did so well when it comes to that plant, but the post-plant situation wasn't that big. They left Bravo a little bit too open. And anda, busca la M2, ¿qué pasó? Let's see what happens again. You're watching here, Wolves versus Inco. El 24 de diciembre, en 2 o 3 semanas, dice. I don't know what's going to happen now. Yeah, flipping sides to make sure that everybody gets the ¿Ganó Inco ahora sí ya? ¿O no? No sé si le sumaron las partidas anteriores o qué onda. Por Instagram, Edward. Está en la China. Ah, pues no puedo entrar por China, no puedo descargar el código en China.
Algo pasó, creo, no se deja ver. Some points being distributed based off the start of that one, but Como que Twitch está sacando mucha mítica, ¿no? Normal. Tiene mucho que empezó, sí, de las 8 de la mañana, Paulina. Se llevamos alrededor de 8 horas ya. Excited to see these finishers and who we're going to be watching on Saturday. And here we go. Speaking of the two teams. Ok, esto quiere ver. In takeoff, 15-8 is going to be the scoreline versus NYSL Mayhem versus Smart Omega. Esto ya vimos en la primera partida, ¿no? Esto ya vimos, ya Smart Omega le ganó a New York Subliner. Sí, sí, la vimos esa ahí. ¿Y por qué van 0-0? El set de producción desde el otro lado del mundo, amigo. Sí, ¿alguien me explica el inconveniente en esa situación? O sea, ¿cuál fue el problema? Tú que leíste los labios, Joseph, necesito saber. ¿O tres problemas hubieron? Que le dijo, ¿no? No, es que ya se habían arreglado. Ya nada más era, ok, no lo vamos a hacer, no va a pasar nada, todo está bien. Vale, Así. nada más alcanzaste a traducir Sí, la correcto. resolución del problema. Correcto, correcto. Vale, pues bueno, entonces pasemos ahora. Estamos aquí en el otro enfrentamiento, justamente Omega, si no me equivoco, contra New York Subliner. Entonces, ¿Por qué Omega con...? Pero no... Omega Smart no tiene que llevar 1-0 ya. Little B trying to win one. He does that. Kendi on the backside, able to get one for himself as well. And that's a huge break for Omega. Might be enough for them to close it out right here. Is I believe only about 50 points needed. Esa partida no acabó. ¿Qué significa eso? The slow starting NYSL team just having a difficult time adjusting as Revolvo pushes up. Is going to be able to find two. Ah, no acabó, pero ¿tiene un punto límite o qué? Sí, verdad que se salieron. Pero ¿tiene un punto límite o no? Tipo, ¿tienen que hacer tantos puntos y retomar los puntos anteriores? Looks like players for both teams trying to hop in the hard point right here. It is Opa el Whoopi. NYSL winning the opener right there. Opa el Whoopi. To a tie game between the two. The Purifier's going to come out for Whoopi. Está más chido el nuevo original. Le digo, yo lo tengo y ahora lo compraré en la de That's part of the reason I was a little bit suspect of his decision. La champ ya cayó por eso. Ves al eje con posibilidades de ganar si le gana Skate. O sea, de ganar la champs, ña. Quedar en buen puesto, sí. NYSL looking pretty dominant here on P3. Zoom, se me cayó el string hace rato, huevón. Because player number 3 coming in from Omega, Rage, is not going to be moving. So that's definitely going to be a really big deal for how Omega is going to be moving. A really essential player is not going to be moving for them. Tienen que llegar a un límite de puntos o no, tipo, se van a retomar por los últimos puntos que quedaron. Guaña. Omega here, and the restart going into that rotate is finally pushed through here in P4. Looks like he has reconnected right there. Now the battle over on P4 ensuing once again. Idra shut down with claw in hand. Shots from behind. Able to connect as well. Kendi locks in spawns for his team. Omega needs 62 to win. That's only 4 more points. NYSL holding on by a thread right here. Kendi continually re-peeking Purifier in hand. And there's nobody on the point for NYSL. You got to keep somebody in there as much as you can. Right now they continue to pick up the time, but there is Mis puntos, sí, ¿cuál fue la última predicción que hicimos, cierto? Fue la Inco contra Wolves. Es que no sé si ganó Inco Wolves, es que estoy esperando a ver qué dicen. La última apuesta de puntos era el BD de Inco contra Wolves. Y no sé qué ha pasado, estamos esperando que dé una solución a ver qué onda. Puro Krieg, Sever y Switchblade. Normal que jueguen, papi. ¿Qué pasó? This is too much. I'm anxious. Who's gonna be our first team to go into the playoffs? It looks like, you know, Lady Luck is not on our side. One player disconnected. Oh, ganó. Ah, no, ganó. She really freaking is. Ganó New York Subliners. Oh my gosh, she is just. She's trolling us. It's a freaking filibuster out here with. I don't even know, but. Taking a look at some of the other matches happening right now, we do have that Luminosity versus. Sí se pueden regresar puntos, pero yo decido regresar puntos. Pero si regreso tengo que regresarla a todos. They do take the win in the search and destroy. We've also got the first game of our Scars versus Tribe matchup happening right now.
Tribe's not giving up a single point. It's 25-0, but it's only P1, so there's a long way to go. But Search and Destroy 4-2. there's a lot of streaks in play already, which not a great 9 sign for puntos. scores. Déjenme que elijan ganador. Si ganó Inco, ganó Wolves. Estoy esperando a ver qué dice. Si no sabemos quién ha ganado todavía. That's going to be really impressive, really important 2 rounds for them to have that advantage. But obviously, there's still a chance for Wolves to make a comeback. But again, if you're just watching right now, take a look at our other streams while you're going to be waiting for our main stream of the day. Because it's going to be do or die for Skade. Because it's going to be a last resort. They need to win this, make a reverse sweep if they want to stay in here. But speaking of, we're going to be heading estamos towards en el this control. matchup here in Slums Control. 5 and 10. That's going to Con be Skade Luminosity with the Gaming y advantage. Skate. Opa, que estamos a nada de ver Skate caer, They are actually on the offensive side, so if you can get an offensive round to win. Pero que pasó, están teniendo errores de servidores. A ver, 2-8. Huge advantage for them. Blur Y es Papsera. Qué buena. get taken down, and that is a huge opening round for Skade. Especially when you get your backs up against a wall, 2-0, to be able to win an opener on offense. That's, I mean, that just makes your life so much easier. That is a statement, and that is a really good start coming in from Skade because you're going to be, you know, ending things really well. But here we go. Finally, very aggressively, Skade goes in there, tries to go in there for the win. But Lin's goal opens things up, actually, with a nade to play with. And now we get to see some kind of control. Actually, I was going to say there was a really good control coming from Luminosity, but just as I said that, no control whatsoever from any of these teams when it comes to the spawns. Yep, right now, Hijo de puta, te amo de tu borda de mí. ¿Qué? Solamente el hipo necesito para mi anito. That's big for Luminosity as they look to get pushed up, but the bigger issue la at hand, you have no objectives captured. You want to pick up these kills anywhere that you can, but you got to pay attention to the clock, and Leo's in firing back. He's got a Pred missile to use if he wants it. Keeping an eye on those operators as well, 4 available for each team, and you got to think with this basically being a tie round right now. More than likely, those going to start to come in. So we do see Ban popping a claw. Pepzera doesn't seem to hear the footsteps from Solo pushing up on that backside of B. And that is going to open up the B site for Luminosity to make the push on in. They've got the life, or actually, they had the life advantage. It is going to be no surprise. Leo's Lucas no te queda por Trovo como antes. No, Lucas también tiene Twitch en realidad. From the equation. He's got some streaks as Lucas tiene Trovo nomás por lo del... Lo de la Mobile Mayhem, pero Lucas sí streama en Twitch. Se llama Lucas FPS, no, Lucas FPS es uno porque se llama. Dale Michi, dale. Vale, igual no creo que juegue hoy día Michi, por gusto. Hoy acabo destrozado ya, por gusto. Acabo la Champs y descanso y tengo el evento de Samsung. Puedo que juegue. Igualmente mañana, bueno, mañana sí puedo. Mañana no hay Champs. O sea, mañana hay la CL Major, pero de Call of Duty de PC y consola. ¿Qué ha pasado con Inco? No sabemos qué ha pasado exactamente. Jugaron como 3 veces el Search and Destroy. Parece que el servidor del juego está que los bota a los jugadores y tienen que repetir la partida cada rato. Sit on the inside of this zone and just hold your head glitches, hold your angles. Shouldn't be too very difficult. Mihawk's got an entire dumpster that he can hide behind, and Luminosity, it's all about the tactical usage. You need some smokes, you need some stuns to open up an entry into this hard point. Lin's going to be able to find one before he gets traded out, but Pepzera continues to fire away. Some of those operators coming out. Maybe a little bit of desperation as we see Luminosity trying to find a way to clutch this one up, but even here on the flip side, not able to make anything happen. Only 2 lives remaining. Mañana hay chance. Mañana es como que un descanso para todos. O creo que sí, ahora por ahí. Porque estaba comentando y el Joseph que unas partidas que van a hacer por ahí por tema de tiempo no van a castearlas y mañana las van a pasar. Algo así estaba leyendo, pero no sé. Qué chucha, no peleen Rocket y Winder, ¿qué pasó? Otra vez volvió a caer. Leo, big opener. 2 to his name. Washi fires back, doing everything that he can to make some pressure up towards that
capture zone, but right now Luminosity just struggling to get into their power positions. Olor a tabaco y Chanel. Skate has been Una so mezcla sneaky entre finding those miel y angles, getting the café. timings right. Right now it's, I believe we're going to hop back into the Wolves versus Inco Gaming matchup. They're going to be looking to finish up that one. What mode are we in? We're still in Search and Destroy, where Wolves and Inco Star Wars. It's still, I mean, Ok, van a continuar el Search and Destroy entre Inco y Wolves, creo, Creo yo que estén 4-2. You know, the little doo-doos that we have over here when it comes to our alpha stream. But hey, be entertained with our other streams as well. We have 2 going on simultaneously, as we saw NYSL Mayhem and Smart Omega. They're just chill. They're waiting for their next matchup. For now, though. O sea, ambos tienen razón, tipo, ¿no? El Rocket es verdad porque no tiene nada de malo que usen las metas. Y tú también, Winder, también tienes razón porque es la verdad. La gente está utilizando las metas porque es una champs de 1,7 millones de dólares. Bueno, otra vez Inco contra Wolves. Pedazo de wall on the crossing allí, perfecto. Vamos allá. Si es que no me equivoco, el marcador va 4-2. Así que 3 partidas más para Inco y 5 para Wolves y se la lleva, creo yo. Even with that happening, it is still Wolves with life advantage. Beef Mommy, do you remember the score? 4-2 is the score line. Okay, 4-2, 4-2. Inco's winning. Yeah, Okay, Inco is this winning, score, so bro, they 4-2. need 3 more to win this. Yeah, That's 3 more, for 2 more. Wolves, obviously, they still have a long Yeah, journey, Beef Mommy, but yeah. Hey, just 2 rounds in between them. That's not too bad, especially knowing very well that they are very positioned well. And now, it's really good that for Inco, they're trying to gather that information, trying to get that first opening pick, and that is information. Anda aprendiendo a usar giroscopio, está muy difícil, pero es God. Empezó el partido de fútbol de Lego City. ¿Cómo que Lego City? Somebody's going for the wall bang right there. Not going to be able to connect, but big feed for Wolves right Sí, there. go Twitch, go Twitch, go Twitch. Buena ahí de Wolves. 4-4 iría. That brings us to 4-3 at the scoreboard. Yeah, Big Mom, yeah. And the, Beef the Mommy. calculated aggression, once again, paying off for that. Parece nombre de pornstar por 2. Oh, pero Beef Mom. Se me confunden con Big Mom de One I feel like Piece. the utility usage is the one thing that differentiates these Chinese players when it comes to the search and destroy. No sé si cachan a Big Mom de One Piece. Puede que no. Puede que sí. Pero sí siendo un nombre tipo pornstar, la verdad que sí. Hay errores de servidores, Rocket. Lucas sin una bajita por allí. God para el King. That is a point that I actually really wanted to bring up, and now they're closing in the gap where Wolves is only 1 round in between them. Mind you, the score now is 4-3. un iPhone 6. Opa, ¿y sigue corriendo en el juego en iPhone 6? Ojo. Hay un niño que le corre muy de la verga, no recuerdo quién era. Little Dick, nunca supe cómo se decía. Ojo ese spot, mira eso. They're going to be slowing things down. No, that is one information for them. So Crozin, that's going to be one essential thing, knowing very well that's going to player number 5. That's going to be Nian. But again, it's still a stalemate. And Crozin so close to finding the right jump angle on that, but just inches away from spotting a Wolves player. La misma es preciosa, es como un bistec de mommy soltera, dice. Oh, and that hit marker on the Neon. Nice hit, I believe actually trading hit markers. Neither player going to be able to find the kill, and we continue the stalemate, but there's only 30 seconds left. If you're Inco, you got to make a decision. Está jugando Tribe también ya, dice, a ver. If you got any utility left, now is the time to use it. No, Tribe no está jugando todavía. The waiting game is not one that they're winning right now. Ah, no, sí, ya, Ya está jugando Tribe Gaming, hijo de puta. Tribe contra Scars, 210 a 100, huevón. Híjole. And just like that, there's only 1 Wolves player left. You got to get the bomb. Porque acaba esta ronda. GG's 1-1. Vamos a ir cambiando en chances, va. Strike contra Scars, que no tiene mucho futuro. Scars, el mejor equipo de Japón contra el mejor equipo de Norteamérica. 200 C3 a 110. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hostiles have captured the hardpoint. Hostile hunter killer drone tested down. Destroy enemy's hunter killer.
Be advised. Híjole, las kills que llevan, loco. 30, todos llevan 30 menos el Yes. Híjole, están cumiados, ¿no? ¿Será que Stripe llega a esa final? ¿Se la lleva? Emperador favorito. Y Carlos III. Déjame que acabe esta follada, bro. Capture Ya está, GG's. Falta este punto y ya está. Es que Trae es demasiado agresivo, weón. friendly predator missile. Mira eso, ahí. Trae es demasiado agresivo, loco. 4 segundos en el punto. Recuerden que esta es la pelea de los winner brackets. Ah, me refieres a One Piece. No, como nadie me respondió lo de One Piece. GG's. Tribe tiene el dominio completo. A ver acá cómo va. Iban 4-2. Oh my gosh, the double Tienen que ir headshot. 5-3 si es que no me Just equivoco. mastering the art of the SKS. You can shoot El through Vega se that. vuelve un humilde, ¿por qué? So good. They know everything that I don't know. ¡Pupa! Yeah. ¡No! and Neon, you Yeah, got hit there. Potatoes that shot. Le Tries to come in falló, for qué 2 chucha. shots, misses both of them. 3v2 though, still very difficult for Nian because it's just really Nian hard contra going into 3. close range Nah, engagements, GG's. and now Crossing Pro doble ahí, is picking buenísima. up, takes the deagle out. Okay, we're going in for 6-3. One more round coming in for Inco for them to win Ya this. no, ya no me habla, se And volvió un Wolves, humilde. Ya they're no me gonna habla, be dice. in a very ¿Por qué chucha te hard hablaba? position to be in because it's going to be control all over again where we Scars. thought that S&D might be Oye, able pero es que no, to no actually entiendo. pull through. Scars. Yeah, and you can see, like, despite Scars all a the quién good plays eliminó. that we've seen out of Uf. Wolves so far, a lot of it's just instincts that's carrying Inco through this one, and Ojo, it's doble. getting them the win. Couple kills to open up right Opa, here for triple. Wolves, and just like that, Opa. I'm praising Inco, and Wolves is absolutely picking them apart. You know, Lucasen's right there, and he doesn't have anywhere that he can go. Should be able to get out of this position, but O sea, ¿quién bajó a los brackets? Gonna give El away Scars. his location as well, and should be a very easy to close out round for Wolves right here. Bomb is down as well. It wouldn't even take a miracle. It would just take a lot of mistakes for Wolves. No, no eliminó a MT, no eliminó otro equipo. Déjame ver, déjame ahorita veo. Eliminó a. O sea, bajó a. ¿A quién fue? ¿INF tal vez? Ah, ya The busco only way ahorita. he could actually pull through is that he needs to find a way, probably by the 30-second mark, to try and retrieve the bomb. He's just gathering as much information as he can, going around the way through, and looks like Se he's volvió a gonna reiniciar be otra vez a going Marino. through that Ya, la side, verga. probably up through pillars where he's going to be greeted by one Ah, player. es and Strut. after that, Al greeted europeo, by Strut, another. Strut. So I feel like it's very doable because player number 4 is just so deep into alpha that if Lucasen actually gets to that 2 Ah, mal dato, no it's fue very Strut. possible for him to clutch up this 1v3. Yep, Neon on the bottom side. He's finally going to read it. A ver. Shuts down Lucasen. And keeping the hopes alive for Wolves. ¿Cómo chucha se bajó a INF, loco? 6-4 if my math is correct on that. Y lo bajó 3-0, huevón. They haven't looked bad on this side. It just hasn't been dominant enough to expect that they're going to be able to really run through this one. Lucasen continues to dominate. Señor Sones Omega He's no now tiene ni got una victoria 7 ni on the derrota. 7 kills on the board. Noel, please stay in the lobby. Please stay in the lobby. Please stay in the lobby. Please stay in the Ajá, lobby. el rap de. Stay in the lobby. We're gonna El finish mamahuevo this really este. quick, but there you go. Peg goes in there for the kill. The Luminosity first le ganó kill for 3-0. Wolves. Still a 3v4 situation. We'll make that Ah. 3v3 as Inco. Le ganó Skate 3-0 a Luminosity. Aló. Crozen though gets rid of Ching. Bomb's gonna be going down though. That's gonna be really Please hard stand to up. go Please for. stand up. But that yet again just knows it so fast, and Lucasen goes in there. There you go. That is going to be a game for Search and Destroy, where Bien. everything was just so fast. That is just amazing way Locación y dato to mamados, close out the round and show everyone who's boss. I mean, valiant effort for Wolves though, because I feel like you made a ¿Terminaron ya? point when it comes ¿Ya to está? the Chinese teams. They're so Ahora sí, good por fin le at dieron el punto. using their util, but Ok, Inco, it's Stalwart just not enough Win. sometimes, you know? Yep. We have a couple other games Fue 3-1. Aquí la página marca tercero. It is Skade taking the control over Luminosity, so that keeps their hopes of automatically advancing. Ahora alive. sí, We te puedo dar also los puntos. have Tribe versus Scars happening right now. Tribe winning map 1. Ok, ahora sí esos puntos, gente. Now, hopping into the search and destroy.
We'll see if maybe Ahora sí Stars esos has puntitos. something to counter. That is the only game mode that Tribe's lost so far. Yeah. Yo también de pendejo volví a reconectar pensando que era el juego y cuando entré de nuevo era el arma que estaba bugueada sin sonido. Ah, de la M2. No lo he usado, no he jugado para nada, gente. No he jugado para nada el COD Mobile desde ayer. O sea, ni siquiera he actualizado el juego, ni siquiera he comprado el pass ni nada de eso. Ah, continuamos Tribe contra Scars en el Search and Destroy ahora, A ver esa predicción aquí, también predicción aquí. Well, no, I watched them in Stage 5 last year, but it's my first time watching them in Stage 5 this year, so that's all that really matters. They actually take round 1 off of Recuerden que Tribe es muy débil en Search and Destroy, Ahí está, tienen un minuto para comentar, muchachos. Coméntenle, por favor. Gracias, Leonardo. Ya, Leonardo, es que te pasa a Twitch porque ya entró, no voy a estar ya. No, Tribe lleva una win que fue el hardpoint y van a ver si es que gana esta aquí. Retrocede unos segundos, verás que gana. Ya, pija, ni modo, ahí déjalo nomás. Yo creo en ti. Claro, Tribe siempre le cuesta el BD. Siempre le ha costado el BD. Como que no deja votar. Oye, Nukingo, tú tienes Prime, hermano. Tú puedes suscribirte gratis al canal. Todos los que tienen Prime pueden suscribirte de manera gratuita al canal, gente. Best of 5 in this series and so far Tribe 1-1. have that hardpoint matchup and now Japón, Japanese. for this S&D for possibility of Scars Japanese. to try and capture that one more point. Yup. Right now it looks like pretty aggressive push Boom. on over toward that A site, actually making their way up through mid steps. Bolu. Bolu able to connect on the first one. Not sure if that was a wallbang. I like glanced away at the worst time possible, but Mike fires back. Mick se lleva Yes con snipazo. Mike feels wrong, but so Mike. does Mick, so I don't really know what to say. Por dos, Bobby. Right now a big spot. Por dos. Mike or Mick and Está en la duda Bobby Place y yo, si es Mick o Mike. Maybe a little bit tunnel vision on top laundry, whatever it is, and not going to be able to connect on a kill that would be really big to find as an opener. We are in a 4v4. And it looks like they're just going to kind of leave the bomb down to the outside. Ay, cómo recordar la primera Champs cuando Lana era caster. Qué buenos tiempos. Mi mejor streamer para mí, no bueno, no ni otro tú carísimo es, carisma debe ser, carísimo, si yo algo con mucha plata, hermano. Gracias, Beto, gracias. Igual ya no va a estar por Trobo ya. Más, le quedan 15 días de vida a Trobo. Y de los 15 días, dudo que haga los 15 días de stream porque, ¿sabes? Viene Navidad, Año Nuevo. Alcohol, sexo, drogas y no creo que esté todos esos días. Floppy recién te levanta, no me jodas. Bolu, pedazo de kill. Bolón con 3 huevos, pero si de chicharrón sí. 1 contra 3, papá, el de la Peacekeeper. Ya cumiado. No dormí nada, bueno, no pasa nada. Yep, perfect timing for Tribe on that one. Calculated on the retake, and that's going to give them the lead. So obviously you get Scars taking round 1, but ¿Por qué te has Trobo? Porque sí, ya era un video dedicado a eso. ¿Qué sexo? ¿Un nuevo juego? Y tienes que desbloquearlo a nivel 87. Hasta almohadas tienes que, mira, imagina, si este tío estaba en la Champs, le estarían una cama, huevón. No sé por qué usan Peacekeeper, la verdad, Peacekeeper no le hago nada good look. No le hago nada good, pero bueno, si ha de ser cuestión de cada uno. Le puede dar el super que bien. Nero Subliners.
No mid control whatsoever coming in from Tribe, but doesn't really matter. Jez gets those beautiful kills to his name, almost getting that third, but Jin actually able to get the trade. Estaba enfrentándose contra Smart Omega. One player though, player number 3 from Scott. Pero no sé cuándo está ahorita. Going to be big. Rio's going to be awarded for his patience. Polo, ni paso. Polo, though, yet again, still very scary on the sniper. He's doing a fantastic job at stopping the push. Robo es tonto, dice. Ay, mío, qué mala palabra dijiste. Uf, Bolo, good. That's the thing about Bolu snipes. Like, he's not going to be a flashy sniper, but he's going to make the right read. He's going to be patient. He's not going to ego gel anybody. And he's still going to get just as many kills as the guy that's running around. No es que se morirá Trobo, pero simplemente yo me voy a ir a Trobo nada más. Me voy a esa plataforma. Este es mi último... Son mis últimos días en Trobo. Además, este mes lo agarré para pasar toda la gente de Trobo y de Facebook acá de Twitch. But not really in a great spot and picking up that bomb, gonna give away 1 contra 13 de la information. Peacekeeper With humilde. only 16 seconds. He's just gotta pray Tribe doesn't check the plan. Well, they already know it because they checked Alpha a while ago, so it's impossible he's going to be there. And then Ni plantarlo dejaron. She goes in there with the CBR kills. Nice work. Thank you for playing. Sexy And there you Drogas go. es un That's gonna be MMORPG, Tribe no all the Ligia. way. And by the way, if my voice becomes a little bit deeper, I'm just going to be coughing just a tiny bit. But I think with Bobby, I'm going to give you a little bit of a boost here. Ahora vemos Twitch. Y sí, weón, llegamos a 250 viewers. Solo que se me cortó el stream, weón. Tenemos una buena base de viewers, pero se me cortó el stream y ya sabes que la gente va para otro lado apenas se va el stream. Llegamos al pico de 250 y algo, ¿no? Creo que 260 o 257 fue el pico. Ahorita veré cuando haga el stream ya. No sé, ahí vemos ahí. Oh, okay, if you say so. Hola, hola, bebé. Hola, cabros, papi, ¿cómo estás? What are your thoughts on the match? Vaya views de mierda. Cállate, cállate, mamá huevo. Prefiero tener views de mierda que despertarme a las 4 de la tarde. Yeah, I think so. Ah, perdón, en tu país son las 6, mamá verga. The thing about Peor. this entire series so far, at least from my perspective, kind of watching in the green room, is like Scars isn't playing terribly bad. It's just Tribe is better. Yeah. At the moment. I would agree with that. They've made some good pushes. Ya llevo casi 8 horas, ¿no? Llevo They've 7 read algo. angles, but it just seems like I think the communication is one of the biggest game changers for Tribe because it seems like at every turn, even if somebody dies, they know Tribe volvió a exactly cumear, where to loco, find en vez that de- guy, and y- the trades are almost instantaneous. 4-1. And maybe some of these slightly more aggressive Corte y pushes empieza de nuevo can para- catch Tribe off guard. para Twitch, But if you're así es. taking slow, methodical pushes every single time, Tribe's gonna make you pay. And I think the biggest problem that we're Mamá starting verga, to see is Heisenberg, aprende a leer, mamá verga. numbers start to get ¿Qué significa slipped último away. mes? Scars 30 have días, lost care a verga. lot of Espero que sepas contar. regroup and, like, get Gracias. ourselves actually fulfilling something, whereas, like you mentioned, Tribe is just so good at working off one another. Great mid-map control right here. This is a problem for Scars, and you can see exactly why Bolo taking out Fishbone means that Funk just by himself Apasionía can't get out social. red. Nice work. Y es su punto débil, así es. You know what? I'm not making any predictions. I'm done pastor cursing myself. But Tribe looks very good, and I think that Tribe's odds in this Es que one, me encuentro I'm gente not muy sure estúpida that a veces. Scars is quite Como on the por level of streamear Q9 así. in being able to close Todavía the gap. hay anuncio que me voy de Trovo, me voy de Facebook. Y ven que prendo en Facebook, pero los pelavergas no tienen ojos ni oídos al leer el título último mes en Trovo. ¿Qué es un mes? ¿Qué está incorporado a un mes? Creo que tienen que volver a la escuela y aprender cuántos días compone un mes. Y peor en diciembre, weón. Eso le falta a la gente, un poquito más de inteligencia, All loco. over the map. The only thing that Sí soy. Scars doesn't have intel on is what's going on towards Y sí, güey, y sí. No que te ibas, huevón, ¿qué dice el título? 30 días, un mes. You're not really gonna get Aprendan a chance leer, to mamahuevos. do that, but how about the breakdown here Pero no from pasa Scars? nada, yo los Over the comprendo. top, you isolate the corner. Fortunately, Yo los Rose comprendo, able yo los to find comprendo. two. ¡Opa, la Will Scar que keep se this acaba de play hacer triple! largely in favor of Scars as Bolo's last left live. And this is kind of what we saw in Tribe's S&D versus Q9 as well, looking very, very dominant on the defensive side of things. But Eso. Y luego que te ibas. Eso de ahí, güey. Yo- definitely made this round Digo, no at puede least ser, so amigo, far ¿qué dice el a título? lot more difficult. So Bolu's been big for them so far. He's got 8 kills to his name. But that setup over on the B Opa. side, especially with them knowing that the bomb's down over there, going to make life pretty miserable. I'm not gonna lie though, Scars is still ¿Qué pasó? trying to ¿Ganó feel Inco? out where Sí. Bolo is, which is possibly gonna Ganó el lead to some BID. opportunities for Bolo to pick up a snipe. ¿Cuánto iría Inco? ¿Tiene que ir? Yeah, he sees one. Inco tiene que ir 2-0, ¿no? And that all of a sudden Prácticamente, kind of a ver si por aquí no está. close the gap in around him, 30 seconds. Ok, Got number Skate 3 contra Rails Luminosity. already deep in towards garage. Recién empieza en el modo control, perdón, el modo hardpoint. Una partida más Luminosity GG's. 3-1.
Yeah, with that miss, that's basically the end of the round. Doesn't have bomb. You might get 2 players Acaba to todo challenge igual. you. You're not going to get 3 players to challenge you with only 13 seconds left. There's no real winnable situation. Aló, voy a right retrasar here, una so ronda, qué chucha. Ah, estoy en la Fishbone casi can play cierto. the waiting game. Knows Bolo's going to drop onto his head in a big round. Goes Y acá está todavía New York Soldados contra Omega Smart todavía. Estos siguen igual ahí. Siguen allí todavía. There were moments in there where I think we were all like holding our breath a little bit. Bolo definitely had a chance, but got multiple matches going on at once. Mondongo. These are all the winners qualifier matches, so even if one of these teams were to fall out, in particular looking over towards what's Ya going está. on in this Inco and Wolves matchup, which this has been surprising, I would say. Are we, I mean, we'd asked the question when we were doing all our 7-4 prep, ya. like, are we sleeping on LATAM? We might be sleeping on LATAM a little bit too much, Bobby. Inco, Inco, I Inco. would say so. I mean, I knew they were going to be good. I didn't know they were going to be this Yeah, good. same. And it, No, from que te what diga, I've así heard, mismo, it así seemed mismo. like it was going to be top heavy toward Inco, but it seems like Skade is playing on that exact level. as Control. well, so. Ahí echaron el control ya. Looked absolutely phenomenal so far. Oye, la predicción anterior de qué era, ya me olvidé. 2-0 lead. We talked about the importance Ni carajo me acuerdo. of dominating Ah, entre that Tribe y middle Scars. lane ¿Y with ganó, the ganó Tribe a la SKS final? in hand, as Inco has done all day long. You got to think this is going to be a paradise for them, but oh, he gets them early. Ok, ahorita vemos terminamos de ver la de Inco. Déjame que acabe la partida acá, la de Tribe contra Scars. Para lanzar lo que es el resultado. Para saber, agarrar un poco más de información. Normalmente hay alguien siempre como lagartija en el lado derecho y aquí creo que no le va a permitir esto, así no tenía visibilidad. Yo creo que lo hace muy mal aquí el equipo japonés al intentar Ingo, 3 fuertes. Yo voy todo Ingo, papi. Para saber si Ahí está, si no 6 le ya, explota, por lo 6, menos 6, 6. encuentras información, ¿no? Vamos Si el no lo por matas, 2 para ver ya otro haces partido daño, rápidamente ahí, que este inició o si ya. no, corre y tú la apuntas y así lo puedes eliminar. Creo que se equivoca. Mondongo. Y con eso se pone 6-2 a favor Tribe Gaming. Punto de partida exactamente. Una ronda necesita Tribe para Cuando me llevarse trobo, el dice. título Nah, de ese es de mame. Se lleva la victoria, marca un final. Em, 3-4, el equipo todavía quiere seguir respondiendo. El equipo japonés no quiere Y no sé, me imagino que último Final día de los dos, stream de avanza a la Trovo, Champions ¿cuándo League sería? del sábado, es decir, ya el bracket de los 8 finalistas y quien 20 algo de diciembre, porque sabes que viene el 25 de diciembre y Navidad, chupas, alcohol, sexo, drogas, y uno se pierde esos días. La oportunidad de mantenerse en este gran campeonato, en esta gran final del World Championship con Mobile y precaución. Gran fracaso por parte de Marcy. Lo marca Uy. como colateral. Ya lo estaba esperando como lagartija. Bien, como le decías tú, Dika. Solamente queda un minuto en el cronómetro. Y Nos reímos de la Peacekeeper y decir que lleva más kills, weón. Lleva 10 Este bajitas. enfrentamiento 2 para 2, mi estimado Joseph, aunque justamente en estos momentos Jess acaba de buscar el plantado y ahora le ejerce toda la presión al equipo japonés, que es el que tiene que buscar salir a atacar en estos momentos para buscar el desvío de la bomba. Por el otro lado, Jess sabe perfectamente que había alguien ahí que al parecer está haciendo una rotación, creo que lo puede alcanzar. Sabe perfectamente que se lo botó para ahí. No lo puedo Yes, creer. God. Mal timing por parte de Río, que es 2 contra 1, el GG's. jugador más destacado del equipo japonés. ¡A la Y está verga! haciendo muy ¡Qué bien pedazo de aquí. wallbang! Ve Fishbone cómo lo hace perfectamente y logra pegar esos disparos. Ahora quedan tan solo 15 segundos por parte del chico de Trap. Tiene que aguantarlo. No te creo. Corre en esos momentos, sabe que necesitan más. No te creo. Y déjame El tiempo. decirte que no le va a El alcanzar. tiempo no le da. El tema de que hay que correr hacia la bomba se queda sin segunditos, mi estimado Joseph. Y con esto déjame decirte y déjame contarte que vamos a tener una victoria para Troy Gaming. 7-2. Any information. He's hoping somebody runs down his iron Estamos sights. viendo They a do Inco exactly Gaming, that, ok, but hacemos su predicción now allí. Inco's like, well, we're in a GG's. 5v1, so I guess we'll just play the objective. Oh my goodness, Peg is still trying to go in there for the rampage, but Lucasin, he's going to be going down. Uno And, contra 7, as opa. much as he can try to clutch this 1v7 up, he has 30 seconds and there's multiple players right there on Ahí está, the primera win de Inco. There you go. That's going to be really Inco va muy good roto, hermano, va a from manera Inco. invicta. They played that so well. ¿A quién and vas a I quemar thought este that año? A ver, Wolves might tengo actually go mentalmente and try to make a planeado comeback, but hacer un unfortunately monigote for de them, Facebook the y un whole, monigote okay, you come to us del logo de type of Trovo, situation, ¿no? Inco still wins those gunfights. Y despidieron un video el año del fin de la plataforma de streams, para mí, ¿no? Para de Facebook y de Trovito. O sea, la voy a despedir bonito con un sueño viejo y todo. Iniciamos año nuevo, enero, ya en Twitch. Standoff is a map where it's definitely defensive. Vamos a lograr side. So the azúcar. fact Senían that es Wolves lose un that huevo opening jugando sniper, hermano. offense, Es un not huevo. a great sign, and Inco's Verga, gonna ale. be feeling good about their odds of now advancing to the playoffs if they Chupi can find stream, a way no va a to ser close chupi this stream. one out. They only got a 1 life advantage Deja right esa vida, here, so still entiéndelo. a lot of work to do, but
Rafa's going to do a Lo lot to lock siento. in some map control. That should secure the back En la mora, push sí. for them. And now the pressure is Descansa, papi, descansa. Gracias por estar acompañando todo el stream y gracias por los 1000 vitazos de hace un par de horas. O varias horas, ya me perdí la noción del tiempo. Gracias, bebé. Thank you. That so well, stops Crossing, in his huevón. tracks, but then still, the guy cannot be stopped. So good when it comes to that sniper and has a really good sight line of the spawn. Nah, qué cumiada, hermano. Really hard, exactly. So Qué cumiada, loco. He's basically trying to open Yo voy a up tomar en that familia hill así, pero no va a for ser his chupetrín team. ya. And not O just quién that, sabe, that uno actually que un día, no allows sé. his teammate, that's going to be Noel, to push deep into spawn, winning a lot of these gunfights. 8 to 18, 10 seconds in between them. Not just No que le that, ponga el por 2 y se adelante el 19 stream. seconds on the clock. No se pone en tiempo real. Haz un But troncho obviously, stream. ¿Qué es un troncho it's stream? not going to be that easy as Inco Se lo able mearon. to ¡Ey! get through with that kill, with those points Oh. down, doing so well, but hey, it looks like we're finally getting Ok, ahí into the está. points. I'm just assuming that Inco's actually Híjole, winning that 12-12. game. Nice. Somebody get Neon some help. Para el Nero Día de Reyes. El Día de Reyes acá no se celebra nunca. Eso que México lo conocen creo que como Reyes Magos, ¿no? Eso acá no se hace. Más yo, por los streams reconocí eso de Reyes Magos. Porque no sé qué mierda es eso. Como un Papá Noel chiquito, no sé. Ya iniciamos rápido, siente. Qué fast. Acá esa madre le hay que tarde, papi. No sé, ¿qué son los Reyes Magos? Sí, tranquilo, que estoy esperando nomás que Inco quede campeón para subir el video. Jugamos contra el mejor equipo del mundo, Inco Gaming. Tengo el video guardado, tranquilo. Es una mentalidad de tiburón. Desde ese momento dije, este equipo tiene potencial de quedar top 1 del mundo. Así que no voy a subir este video para no perder el potencial del videazo que voy a subir después de 6 meses después. Y lo estamos viendo en este momento. El potencial, porque nadie conocía a Inco Gaming hasta que jugó WarC. Las cosas como son. Going in there for that spawn trap as well, but Rafa's going to be in a really good side, but he actually brings out the purifier at the very wrong time. I mean, that's one thing. That's probably one No sé, tipo 20 algo, no sé, 25, 20 algo, por ahí anunciaré. Te toman el video. ¿Cómo que tomar el video? Es una partida normal que nos enfrentamos a WarC contra Inco Gaming. Los reyes del Mogo son mis tíos de noche. Hizo mesmo, Guaracín. Hizo mesmo, Lucasín. Llamamos Lucas. No, Lucas, jodido quitarle MVP, jodidísimo quitarle lo que es el MVP a Lucasín, loco. Diablo. Oh. Yéndose al futuro. Papi, siempre mentalidad de tiburón. Estamos supuestos para que avancen con las finales. Momento, ¿para qué conocerte? Pero ¿cuál conocerte si es mi partida? Desde mi perspectiva una partida. El War hoy se come, no, el 18. Ojalá que Inco siga así, quede campeón. ¿Qué es un WarC? Un equipo en el cual nosotros jugamos en la fase número 1, 2 y 3 de la CHAMPS. Ojito que los chinos utilizan lo que es lanzar granada con la mano izquierda, But then, just as I said that, 9 and 5. I wish we could see the minimap so we can try and kind of track how Inco's kind of doing, but obviously not well enough as... Oh, Alpha's going to be captured. That 1 and... Oh, okay. GG's. I thought he was going to be able to try and get that 1v7, but obviously... GG para los chinos. Wolves win, finally. Signs of flight for them. It's not over just 1-2. quite yet, as we're finally going in for that switcheroo. Tengo que ganar esa más 4 dedos. ¿A cuánto juegas? Luminosity, primer equipo clasificado para mañana. ¿Ya le ganó a Skate ya? Le ganó a Skate, Luminosity Gaming para mañana. Okidoki. Right now, this is a dominant start, and this is kind of what happened. Son zurdos. You look at that control that Q9 was up 2-0 in. Yeah, you saw a solid start, but once the momentum swings, it swings hard. And right now, Wolves at the life advantage once again. They already got 2 takes of progression over on B. If they can get Ojo que están remontando, early, A should be pretty doable. Noel wins a must-win gunfight.
And a few of those kills going the way of ¿Ya no vas a pagar? Inco, be absolutely crucial ¿Cómo? for Ya them. te dije, Floppy, el millón de suscriptores. Me faltan nomás 944.000. As Inco's going to be sitting pretty Chill, over there, chill, being a que se little bit llega. more patient when it comes to all those engagements on the defense. And now a 2v1 situation might actually happen here at Bravo as we see the engagement start. Ching rather, is going to be getting really big kills here. He's going to be solo capping that Bravo flag, and as the players finally funnel through into that Alpha flag, he's going to be the only one there. No kind of backup whatsoever, and that just seals the deal as he solo holds that. Go Inco, go Inco. Van perdiendo por 6 bajitas, mucho ojo. There is no response whatsoever coming in from the side of Inco. I mean, the defense is just really solid, and for Wolves, they're just winning a lot of the gunfights. Yeah, if Ching had won ¿Cómo that, que no? Si le di a todos sus puntos, around, huevones. A todos le di. Peg is going to be there. He's going to be able to find 2 for himself. Si le dije el resultado. Continuing to apply that spawn trap pressure. Rafa reads the peak ¿O qué on that resultado one. de Big gunfight win, but once again, they've got to try to close the life gap, and there's a minute and 40 no le he dado. No, sí lo di. Aquí está la captura. Just backs up against the wall is Trae Inco, 79%, 12.500 puntos. kind of feels like they're Scars, falling hard. The one thing to 21%, go their way, 3.400. they've got 4 operators they can pull out if they need to. Not sure if it's worth it right now because this game, Ojo, 9-5, seems to be 9-4. so far gone, but one does come out for Rafa. I honestly think they kind of threw, because for Inco, there were 3 players up in Bakery versus that 1 player from Wolves in Bravo, and they just let that happen. And now, even though they are going to be down in the lives, Inco going to be playing very slowly, knowing that they're 1 minute to play with. That is a lot of time for Wolves to try and infiltrate. Lost the lead. There's not Ojo, a lot of 4-7. margin for error. Noel going to win a crucial gunfight. Tries to go for the Chal over top of Dumpster right there, but now the pinch coming through. Ojo que pueden hacerla, 4-7 y ellos tienen que capturar. Time being a huge factor right now. You know you got nobody left spawning in either. On the Chill, 5-4, tienen que capturar ellos. For Inco right here. Now only 1 life separating the 2, and this is basically No. a very high stakes TDM. De la cal, por otro. 2 life advantage, but just like that, Dad equalizes. Purifier comes out. 3-2, Trent's 3-2, left and 3-2. right. 1 life advantage for Wolves right here. Still 27 seconds remaining. Zai's going to be able to find another, and now all down Verga. to Dad. He's not going to be able to win the gunfight. Another round goes through for Wolves, and they've got a chance. Es que le dieron la at the vuelta, control hermano. reverse No voy a sweep. mentir. Just give it to us. Se cuelan, es que ya lo vi, ya, Don't go pobrecito. down this way. Don't give them the donut. Luminosity primer And tiene now en for pasar. Inco, Ok, how 2-2, could you vamos por la let that ultimátum. round go? Knowing very well you could have defended, be a little bit Siempre better, las salas. but ¿Cuál here you siempre go. salas You're iban? ending things up Iban on de la the verga. offense. And let's see if they can finally get a lot of these kills. Well, they're going in there very aggressively, but Nian goes in there for a Nian really doble, big loco. triple. Goes in for the multi-kills. He's getting his 5th as well. That is not going to be easy to go up against us. Peg! Agarraron confianza los himself chinos, loco, qué getting chucha. Wolves getting a lot of these kills down. Oh no, the Mira esa confidence culiada, huevón. completely disappeared. He said, you know what, I'll take my purifier all the way into spawn. And just like that, it's a 15 life lead. Wolves shredding them to pieces. It's barbecue chicken out here on standoff. My oh my, what a turnaround for Wolves. Neon leading the way. He's got 37 to his name. He's got full streaks as well. Panic has fully set in for Inco Gaming as Los their mearon, lead huevón. completely evaporates. Only 6 lives remaining. Verga, tendrán and que repetir el Wolves hardpoint, loco. have found a way to turn this one around and keep their winners bracket hopes alive. Oh my goodness, that was just beautiful. The purifier, what we like to call it. 1.20, They used it to chucha tu perfection, madre. Getting that spawn trap on, and there you Oh go. my Whoa, gosh. size of life, forcing it into a game 5, winning it. Reverse sweep, possibility here in the future. Se mejoró el bibliorato de su hombro y entró el campo del juego para dar vuelta el partido. Gracias, Coco Picio. Gracias por el Dragon GG. Oka, no pasa nada, no pasa nada. Ellos ganan, Inco Gaming ganan a dejar, pues no se preocupen. We're moving on into another matchup that we love to see, Summit in Hardpoint. But before we move on to that, what was your thoughts when it comes to that control matchup? I mean, that's the Wolves. El Nian, huevón, 38-21, loco. Mientras continuamos viendo acá, Tribe Gaming contra Scars, que Tribe tiene que ganar esta última partida en control y ya estaría, gente. We're running out of lives.
8-3. Capturar porque quedan 20 segundos nada más. No, voy corriendo, no tienes que ir corriendo, papi. Ahí estamos, una kill más. Y Marchi, buena. Ok, van al cuarto mapa que es Summit en Hardpoint. Summit. A ver qué tanto lo juegan el Summit en Hardpoint, loco. ¿Son chinos o coreanos? Estos de aquí son japoneses. Los que estamos viendo con la red son japoneses. Lo que estamos viendo con Trenco Gaming son chinos. Este aquí es japonés. Pero ojo que están dando pelea en el control, 22, 21, 19, mira, Sí le están dando peleita. Tectonic, loco, con esta Ñolger. Enemy down. Veo bastante Holger, ¿no? Be advised, hostile hunter killer Qué drone mío horrenda inbound. vaina, loco. You're running out of lives. Y es por el tiempo ganan 2-0, gente. Y por acá ya empezará el tercer partido. El otro repechaje entre Inco Gaming y el Team Wolves, equipo Lobito. Grenade out. Tribal son Goats. Sí, Tribal es uno de los más... el equipo más fuerte que hay en general, marica. Y lo más seguro es que puedan ganar ellos. Ese tipo la CHAMPS. Vamos, para la gente que anda por YouTube, por favor, que se puedan pasar acá para Twitch, hermanos, se agradecería bastantísimo, demasiado de corazón. Vamos, que vamos a sortear más pasitos de batalla por acá. Yo creo que acá esta partida, si no he iniciado la de Inco Gaming contra Wolves, el repechaje, bueno, sí, la tercera o cuarta partida, bueno, cuarta partida en Summit, lanzamos en sorteo otro pase, ¿ok? Y cerca cuando juega, che, culito. Tenemos al Jess haciendo ahí para el Fire igual en ese puntillo. Gracias por los follows allí, hermanos, que están siguiendo ahí para Alfred. Muchísimas gracias. Recuerden que el sorteo es exclusivo para Twitch. Así que pilas, pilas, pilas. Hola, Nitro. Luminosity y Tinko se enfrentan mañana o se enfrentaron. Ahorita déjame que acá esta partida, Michi. Y vamos a ver, porque el que sí está clasificado para mañana es es Luminosity. Ya está, sí, sí. Aquí se gana Tribe, ya estaría para mañana. GG's, ya tiene 2-0. Y no sé si que se enfrentarían Tribe contra Luminosity. Bueno, no mañana, perdón. Creo que pasado sería. No sé si mañana habrá algo, ¿no? Hola, Yerko. No, gracias, no quiero la publicidad de Twitch. Y amigo, una sub de chill. Pero es que no entiendo. ¿Que en YouTube no le sale publicidad o qué? Si en YouTube también hay publicidad, huevón. ¿O a qué te refieres? Hostile predators inbound. You're running out of lives. Enemy down. Tango down.
Premio ganador $700.000. 4-3, mucho ojo. Target down. 4-2. Ya se lo llevan ahí, se lo llevan ya. Enemy down. GG's. Ok, pasa Tribe Gaming para el día de mañana. Continuamos acá. El partido entre You know that later on, but the scrap points are actually going into Wolves, but obviously Inco did Inco that on Gaming purpose just y because Wolves. they know Mucho ojo. They just want to set up later on into P3 and that Igual ese a qué hora juega. Igual ese ya está captado para la final, papi. Everyone else from Wolves are actually Mira que tengo hacks en YT. Los de anuncios nos sirven con Twitch y en YouTube se dice, ¡opa! Bueno, no pasa nada. Igual tampoco voy a llegar a nadie para el que quiera. Y pasamos sorteos exclusivos acá si quieren ganarse pases. Ya hemos sorteamos 2 ruletas de Messi. Por si desean, vénse para acá. Tampoco es obligarlos. Nada, pase de batalla, CP gratis. Messi, 2 Messi. Jugamos con seguidores. Y hago stream diarios y en YouTube hago 1 al año. Cuando hay eventos importantes nomás. Sí, pues Snipes. Bueno, Warakot, porque no, Wara está por un bot ocupado, por un vergante. 135, qué guapo. Getting Heretics, ¿a qué hora juega? Dice. Maldita sea. Hágale sub, hágale. Doble de Kings, perfecta. Rafa está jugando con escopeta, ¿no? Diablo, qué buena pick. Cara juega Koi. No sé qué pasó con Smart Omega y... A ver, Smart Omega, ¿contra quién se está enfrentando? Smart Omega le ganó Stamina. Ah, Smart Omega está enfrentándose todavía contra New York Subliners o ya le ganó. I would say probably the best hold that we've seen for them in Hardpoint all day, and King going to be able to go big with the Gravity Vortex. He finds 2 as well. That is a guaranteed rest of that scrap time, and now probably only going to be about 23 points separating the 2. ¿O se pueden canjear CP por Trovo? Sí, este ya es el último mes, pero este es el último ya. Ya el otro lo ponemos todos en Twitch. Like their map a while ago in Takeoff, they did such a good job at the P4 as well. So I feel like they have an affinity for anything that is P4 doing such a good job. That gives them just a little bit of leeway, just a 120-87 in between them. But Inco was actually so good here at P1, and Wolves just every time they're just up in scrambles. They don't have any kind of power positions whatsoever. Responde a MR Cosmo, ¿quién? Ah, ya respondí ya. Wolves get 1 foot on the point before immediately getting traded out once again, and now we're kind of back es verdad, Manket, es verdad. Oye, que sí. Las pasará acá, Manket, acá. Van a empezar todos de cero, ni modo ya. Vamos todos de cero, bitch. No he visto ni una bronca entre DJ Mario y Kun Agüero. Oye, Chill se lo va a manejar en el morado y la verde, dice. No, usando datos en Twitch. Qué grande. See, this is the thing where Wolves actually need to dictate where they're going to be spawning off in this particular hill, because this is the most important. No, los roles, aquí no hay roles, saben que aquí en Twitch no hay roles, solamente está el mod, artista y VIP, nada más. Aquí no hay nada de roles. Unos 2 meses, Johnny. Yo te pongo 2 meses, así me costó a mí. Wolves not really trying to go and flip the spawns really quickly. They were pretty one-track minded, to be honest, here in this particular summit map, where they're trying to go in for the contest. Yes, but you have to know where you want to spawn as well. But there you go, finally signs of life as player number 4 coming in from Wolves. That's going to be King. Try to dictate the pace, but he is going to be met by 3 other players. A really hard matchup to go and win.
Yeah, you got to send more than one player to try to flip 170, those spawns. That was a 110. fantastic attempt out of him, but once again, it just comes down to the teamwork for Inco. Sí, pero aquí no existen los roles aquí. No todo futeo, no. Si hay un espacio entre Inco y Wolves, ya sí, no sé que gana Inco, ojalá que sí. Lanzamos el next sorteo, ¿va? No, aquí no pagan nada estas Aures. Aquí para que te paguen tiene que ser un streamer grande sí o sí. O recomendado por otro o otra cosiaca. You're gonna lose that 10 out of 10, but I mean, I guess good effort, question mark, but hey, we're gonna be a little bit loopy here. Maybe the players are a bit tired and a little bit questionable when it comes to the gunfights. Still very solid hold coming in from Inco Gaming, where they're trying to get. A resumen tenerte torres, dice, no sé. Por lo que tengo entendido, los contratos para Gaming Mobile no existen. Existían antes, pero ahora ya no. Así que F. Go through that catwalk. Try to go and take it from behind because right now you're being so readable. Ok, entran al punto, tienen que rotar ahora. Bueno, el equipo de Wolves en línea lleva 25 bajas con escopeta ya. We've seen it already before where Inco is absolutely great when it comes to the break, but hopefully they do get a full 60 here. I don't know why Inco's trying to win gunfights. When you've got 2 seconds left of the hard point, you can get a free rotation if you just run in and die those players, but they're going to spawn all the way in the opposite side of the map, and that's going to make life easy, at least for a little bit, for the Wolves players. ¿Cómo vas a vivir, mi king? Y pues ahí, estoy a todo nada acá, papi. Donaciones, subs y las ganancias de YouTube, nada más. Ahora no se va a cobrar nada por Trovo ya, porque no estamos en Trovo ya. Pero tengo fe que aquí puedo crecer mucho más que en Trovo. Vamos 40 puntitos, 48 más. Bueno, 38 más. Lucas, 38 kills con SKS en Summit, huevón. Imagínate la locura que tienes que hacer para sacarte 38 bajas. 39. Te amo, Lucas. Literalmente la cantidad de kills de Lucasín para ganar. Wolves getting that money hill, or not really the money hill, but getting the big hard point time that they needed. Noel's gonna go ahead and pop that purifier on the bottom side. Maybe not the right spot. No, sí lo mataron por atrás. Doesn't manage to do any damage right there. Opa. That's when he's wishing he could have back, and oh my gosh, the claw shots from below. Right now, Wolves starting to close the gap. Sí, el contrato, pero el contrato con el típico contrato. O sea, el contrato con Trovo es una mierda porque, digamos, dicen, te vamos a pagar $800, pero tenemos lo que te vamos a pagar $800, pero para que te donen, o sea, para pagarte, tengo que cumplir un requisito. Que anteriormente, cuando Trovo era God, tenías que hacer horas. Así que tenías que conseguir más viewers y esforzarte haciendo más horas. Y cuestión que sí valía la pena, porque estaba lo mejor de mí para tratar de atraer más a la gente y entenderla más. Uy. Le pega el mic. Y ahora literalmente es: hola, soy Wara. Dóneme $800 para que me paguen. Gracias. Así de simple. Pueden remontar, ojos que están remontando. Dime que no, por favor. Oh, se cambió la granada por error. El pendejo de granada está mudeando, perdón. Vamos, 5. 12 puntitos, weón. 12 segundos más en el punto. 12 segundos más. Hola, Supermano, ¿cómo estás? Ya estoy, gracias, Beto, gracias. Vamos, Lucas, vamos, Lucas, vamos, Lucas. 4, 3, 2, 1. GG's para mañana, Lucas. Sí, Inco Gaming, mañana nos vemos. Bueno, pasado sería. Qué got, papá, qué got. Inco Gaming, equipo clasificado a los cuartos de finales o semifinales, no sé cómo iría esto. El Kun se cabró con DJ, o sea, DJ Mario, por meses. No sé la verdad qué ha pasado. A ver, vamos a ir viendo acá, ¿no? Vamos a ir viendo. Vamos a ir craneando todo aquí.
Qué enojado el tipo, dice. Diablo, manito. A ver. Creo que aquí ya lo notan acá en Wikipedia, ¿no? Aquí va mejor. Ok, aquí irían 2, 4, 6, 8 equipos. Que son estos de acá, ¿no? De los 4, 8. De los 16 equipos, aquí pasan 8. Que uno que ya pasó es Inco Gaming, que va 2-0. ¿Qué otro equipo ya pasó? Try Gaming también quedó 2-0. Atlanta Face o Minnesota Rogue Game Boy. No, nada que ver. Aunque Face trató de meterlo un tiempo, pero no sé qué pasó. Face según se había jalado a los buenos de Try, pero ni puta idea qué ha pasado. Ok, Luminosity Gaming para mañana. Listo, grupo D. Try Gaming para mañana. Acá. Sí, jugaron aquí y andaron acá. Acá, Inco Gaming para mañana. Y entre Omega Smart y New York Subliners, ¿quién ha ganado? Inco está imparable, Lucasín está en su momento. Lucasín siempre está en su momento. ¿Qué te pasa? Guardia también pasó. Así es. Ya todo está planeado, no se preocupen. Voy a dejar la española a ver qué dicen. Para que no pase nada de esas cosas, al menos para el equipo de LATAM. Y de momento el primer... Ojo, porque tal vez, solo tal vez, Skate también podría clasificar. Es verdad, no perdió, todavía tiene la oportunidad de poder sobrevivir en la fase de grupos en esta ocasión. Todavía quedan matches, no sé si me pueden Claro, Skate está 1-1. Producción, si quedan matches. Bueno, falta Skate contra AMT. Verídica. En estos momentos vamos a ir a tomarnos y el equipo de Ciudad está, ya pasó, está para mañana. Luminosity Gaming. En directo durante 8 horas y media. Vámonos a una pequeña pausa, señores. Vámonos a una pequeña pausa. Claro. ¿Nos puedes repetir, por favor, qué dijo Dica? Más café y más, obviamente, Smart Omega clasifica, mi estimado Joseph. Entonces aquí tenemos otro clasificado más. A esto se suma justamente a Try Gaming. Smart Omega le ganó a New York Subliners, a Wiwi. Así que mis felicitaciones. Mejor para equipo los tres de que ya Garena. estarán esperando rival por allá. Y por parte de nosotros, pues bueno, otro café y otra pera, mi estimado Joseph. Y volvemos en unos momentos. Ok. Omega 3-0 New York Subliners. Guys, Wolves feet meets a worthy opponent in the form of Inco Stalwart and Inco. They looked really good. Yeah, I think that it's something that was talked about even with you. I'm sorry, when Beef Mommy coughed and she somehow got a very. Ya ganó Smart Omega 3-0 en New York Subliners. Ya acaban de confirmar ya. 2, 4, 6, 8. ¿Quién iría aquí? Luminosity Gaming, Smart Omega, Tribe Gaming. ¿Qué otro pasó acá? Not that there's anyone playing poorly in these winter qual matches, but the teams that qualified in this block, they're playing some really clean COD Mobile. And can confirm that, que no lo cacho. ¿Serán aquí 4 equipos nomás? O sea, 4 grupos. Para las semifinales nomás. 4 nomás. Yeah, I mean, Garena putting themselves on the map. More question marks just around NYSL Mayhem, isn't it? Because son los highlights. A lot of questions with even in their first match of the day, they looked good versus. Diablo, tengo el mic contra Skate, todavía queda. Creo que sí salva de una partida para terminar, no sé, deja ver qué dicen. Like LATAM, we talked about how their long range prevalence was so potent when they were playing in the regionals. Lucasin's looking like tournament MVP right now. But on top of that, you're pulling out double snipers. Tremendo lo que acaba de hacer el equipo de Garena. Like, that is not common. O sea, Negro Subliners perdió, pero no está descalificado, papis. Negro Subliners, o sea, en resumen, para que vean ustedes que un equipo esté descalificado, tiene que tener 2 derrotas. Y digamos, mira,
New York Subliners le ganó a Good Like, así que New York Subliners pasó. Y Omega Smart le ganó a Stamina. Pasaron los dos. Se están enfrentando. Omega le ganó 3-0. New York Subliners baja a los matches decisivos. Así que se tendrán que, para recuperarse, se tendrán que enfrentar Stamina contra New York Subliners, que estoy seguro que le va a ganar New York Subliners a Stamina, claramente. Y aquí entre Good Light y Stamina, pues Good Light ya está descalificado. Acá es igual, los eliminados, ganaron Wolves e Inco Gaming. Inco le ganó a Wolves y que se enfrentarían Team Vitality contra equipo de Wolves. Con el mundial, algo así. Para que no hayan dos eliminados, pues esto aquí se tienen que decir. Para realzarse otra vez. Ejemplo, aquí el que sí está eliminado es este aquí. Strut y Sport está eliminado, de ley. Vitality eliminó. Acá igual. Sería Scars le ganó a INF. Tribe le ganó a Q9. Así que se enfrentarían los ganadores que fueron Scars contra Tribe. Ganó Tribe 3-0. INF contra Q9. Ganó Q9 3-0. O sea que Q9 descalificó a INF. Y se tendrán que ver estos dos equipos. Oye, este va a estar bueno, ¿eh? El mejor equipo de China contra el mejor equipo de Japón. Good. Va a estar guapo esto de aquí. Sí, vamos con el sorteo una vez. Aprovechar que estamos en pausa. A ver. Este último. El grupo D. Tenemos igual. All Might contra Skate. Ganó Skate All Might. Luminosity Gaming a Nova. Se enfrentaron los ganadores. Skate contra Luminosity Gaming. Ganó Luminosity Gaming. Los perdedores AMT contra Nova. Y le ganaron a Nova. Así que Nova ha sido eliminado. Así es que para que AMT vuelva a alzar otra vez. A estar OP. Tiene que enfrentarse Skate contra AMT. De aquí, digamos, entre los que pierden, entre los dos, entre los de Cider Match. Otro más pierde. O sea, descalificado. Y pasa otro más. Un ejemplo, si gana MT y le gana Skate, se enfrentarían otra vez Luminosity contra MT posiblemente. ¿Y cómo quedaría el match? ¿Cómo quedaría el match aquí? A ver. Si Omega Smart le gana Stamina, se enfrentarían Omega Smart contra... No, perdón. Si New York Subliners, sí. La final sería New York Subliners contra Omega Smart. Y acá sería... Bueno, dependiendo de qué ganan aquí, se enfrentarían otra vez contra Inco. Acá igual, el que gana aquí, entre Scars y Q9, se enfrentarían otra vez contra Tribe, creo yo. Algo así sería esto. UD, ¿dónde está? UD no está calificado. Bueno, UD sí calificó, pero los chicos que estaban en UD dejaron de representar al equipo de Undring y ahora representan al equipo de Luminosity Gaming. Así de simple. Bueno, vamos con un sordito, gente. Vamos con un sordito de otro pase de batalla. Vamos a seguir el programita. Conectando con Twitch. Así es. Bueno. Ya saben cómo es esto, gente. Ya saben cómo es. Para todos los que andan viendo, si quieren aparecer aquí, que esto aquí va a ser el apartado donde aparecerán todas las personas que están participando por 420 COD Points, solamente tienen que comentar esto de aquí, el signo +1. Ustedes comentan +1 por Twitch y el bot los anota automáticamente. Así de simple. Así que ahí les dejo el link para los que quieran participar. Recuerden, solo tienen que dejar el +1 de comentario, así estarán participando. Es en Twitch el +1, simplemente así. Aquí tenemos registrado al último ganador, que fue utilero-gamer-, él fue el que ganó. Y vamos a elegir otro más. Mientras ustedes comentan, yo estaré acá... Ah, no. Estaré acá revisando que no han hecho nada. Ah, mira, mira. Justo aquí pusieron ya los brackets. Así es. Así es, así es. Para ver los cuartos se enfrentarían aquí el ganador de los loser brackets otra vez contra el ganador. O sea, Smart Omega contra uno de esos dos. Tribe contra... Otra vez se tendrían que enfrentar contra Scars o Q9. Inco igualmente.
Junté unos dos. Y los milloncitos los dos. They're playing Pim pam. for the lion's share of the hunt. Los premios y todo. $1,700,000 Ok, les dejo en pantalla ahí un segundo. $1,700,000. Pueden ir registrando sus nombres. Aquí, como pueden ver, está ordenado de manera alfabética de la A a la Z. Yo ya regreso, voy al baño y lanzamos el ganador, ¿ok? Voy al baño, regreso y lanzamos el ganador. Recuerden, solamente +1 en el chat los que deseen participar por el comentario. Perdón, por el 2. 420 COD points. So yes, it's nice that you get 30,000, you made the 30,000, but the next step up, 60,000. Looking pretty good, right? It's a big step up. And again, all these, the 3 of those matches, they haven't played each other yet. We got the nice rematch, but 3 of them are going to be brand new. And we will get to those matches after we take a short break. It's been a long day, but one more round to go here in day number 1 for the group stages. Don't go anywhere. You're watching the COD Mobile World Championships.
Hello everyone and welcome back to the Call of Ay, Duty volví, marica. 2022 World Championship in ¿Está? Raleigh, North Carolina. It's been a long day, hard fought ¿Ya está? ¿Todos comentaron ya? We have ourselves some qualifiers to the champs brackets. Now we got to see who are the 4 that will be joining them and which 4 teams will be going home. Digon here with Beef Mommy and Bobby. Did you like my nickname for you? I like that. Yeah. Imagino que ya está, hermano. No fue orinar, hermano. Fui a hacer popis, lo siento. It was Beef Bobby. No fue orinar, weón. Yeah, Beef Bobby. These guys have been just Sí, tengo las manos suavecitas, jaboncito, todo rico. Bueno, ya me imagino que tuvieron el tiempo, así que vamos a elegir ese ganador, gente. Upa. Vamos a ver quién sale ganador. Y sí, weón, que soy una persona, llevo 9 horas sentada, ¿cómo no van a dar ganas de cagar? A ver, Aos, Demon, Caulupito, Adrián, Jonah, Víctor, _3_, hermanito. A ver, Víctor, vas a tener un plazo de 40 segundos para comentar, hermano. Si no comentas en el plazo de los 40 segundos, ahí está, acabo de comentar. Listo, Víctor. A winner is me, Victor. ¿Listo, Víctor? Aquí está, acaba de comentar. Qué gota, hermanito, gracias por participar. Ah, bueno, sí, lo pregunto por si acaso, ¿no? Víctor, si tú ya tienes el pase de batalla, lo que tú puedes hacer es volverlo a resortear. Te lo pregunto por si acaso, ¿lo deseas resortear o no para la comunidad? O dárselo en específico del chat. 40 segundos es mucho. Bueno, no lo hizo ni en 3 segundos, loco. ¿Qué dijo que sí? A ver, Víctor, por favor, coméntame, por favor, Víctor. Que me lo da, Víctor ser humilde. Yo no lo veo. ¿Sí se lo queda? Si no duró ni 5 segundos. Ah, ok, dijo que sí. Ok. Sí lo quiero. Ok, hermanito. Porfa, Víctor, ya Tofre me acaba de mandar por interno tu nombre de usuario de Twitch. Hermano, por favor, tienes que mandarle un correo y contraseña, por favor, al usuario Tofre que estará en el chat. Ya mismo te tienen que etiquetar a ti. Ahí te acaba de etiquetar. A él envíale tu correo y contraseña de Activision, que Tofre me la manda a mí y yo se la mando a Gonzovich. O él a Gonza directamente, como quiera. Porfa, Toffer. Exacto, no demoró ni 5 segundos a Wii. Qué lindo, Ok. Opa. Miren eso, papuchos. Ya le foto patas. Para armarse las Gonza. ¿Cómo participo, gente? Más uno en el chat de Twitch, así de simple. Hola, Javier, papi, ¿cómo estás? Guesses. ¿Hoy ya se logró TV? Sí, papá. Apenas se logró TV tendré que cortar stream aquí. Déjalo en 30 segundos. En 40 está perfecto, en 40. Ni para ti ni para mí. Ya lo tiramos en 60, pero la gente dijo que era mucho. Después dijimos 30, después dijimos que era también muy poco. Y ya lo dejamos en 40, ni por usted ni para mí. Ahí. No, este bot es increíble porque yo puede que no lea a la persona que comente, porque antes tenía que buscarlo o el bot tenía que decirle aquí está, y este bot lo detecta automático. ¿A dónde vas con 40? El stream puede tener delay, hay que reconocer a todos.
Same thing over for me. You already know that S&D is definitely a little bit more favorable. 40 está bien y 40 lo dejaré. One map off of Tribe, the only map that Tribe actually dropped for today, and it is that control Me toca matchup jugar, that is estoy en the el biggest grupo 10. question mark for this team because they just 2, can't 3, close it 4, out. They 5, do have 6. the ¿Qué tocó ahí? capability and it 7, 8, 9, when it 10. comes to that control O matchup, 10, but 10 y when 11. things get a little bit too fast, that's when they kind of O struggle 10, when 11, it 12. comes to maintaining that control. Well, Scars again, the Japanese representatives here, the lone Japanese representatives, only one slot for them. They got themselves a series win. I think that was the big thing moving forward. It was like, hey, look, can we show that we can play at the highest level? Yes, we can. But no matter what, they were always going to have tough 2 tests in the form of either Tribe or Q9, and now they've got both. It was a tough first go at it, and they didn't really seem to ever get their footing against Tribe in that championship matchup. Now in the elimination matchup, how do they get going, right? Especially against a Q9 club who, as you guys said, dominant in S&D, so hard points gotta be, you gotta 10 start hasta el 12, strong. ok, tocan 3 sales el día de hoy. I think a lot of it is again coming down to the way that they Recuerden que si play pierden no the salgan porque solo toca el challenge repechaje versus todavía. group challenge. And I think we've seen the Chinese teams even since the time that they were playing in their Masters tournament a while ago. We've already seen them make pretty significant adjustments. Q9 perdió contra Tribe, contra Tribe Gaming perdió. Ahora tienen que enfrentarse los últimos los brackets que serían Q9 contra el equipo japonés. Kinyon Club contra Scars. Island, Tang, and Oling trying to represent their country, CDM. And now so far they've had a run that we did not expect, a 3-1 up against Tribe. And now for them to try and qualify yet again to the playoffs, they need to fight one more. It's not going to be easy, as Scars seems to be like they're also in a path of redemption for them, as both of these teams beaten by Tribe. And now, for Scars, they need to make the biggest stops, especially in that S&D matchup, to try and go and give Q9 a hard time. Yeah, again, D-Chen has been very impressive for Q9. He's consistently been the clutch player. Maybe not the top fragger, but the clutch player, I think, so far. And as you said, Oling has been leading that line. Those 2 players have been doing very solid for the squad here as we take a look at the series layout. Starting on Summit. Ah, sí, el mejor equipo de China contra el mejor equipo de Japón. No, que estaba vacío, cuando regresé al baño lo tomé. ¿Qué pasó con Q9? Está al borde de ser eliminado, si pierde contra Scars queda eliminado. Y así es simple. Uno de todos los equipos va a quedar eliminado. Q9 o Scars. ¿Hasta qué hora eso? 7, 8 de la noche. Lo más seguro, papi. Ok, ya me pasaron los datos de el ganador, que se llama Victor-03. Ok, mi Víctor, ya me pasaron tus datos, tu correo y contraseña, hermano. Gracias por pasarlo. Por favor, recuerden bien las mayúsculas y minúsculas, algo muy importante, por favor, para no estar repitiendo cada rato. I think maybe if they can make some of those adjustments on the fly, they'll have a chance going up against Q9, but we've seen their adaptability so far. I continue to consider that to be the case. All right, well, it looks like the players are ready to go. So for the final round of the group stage, one team stays, one team goes home. Let's send it on over to our caster, Shift and Proper. Beautiful breakdown there, friendos. Yeah, this is going to be an intense block. Yeah, we've got to focus here on Q9 Scars, but I would assume that we're going to have some look-ins across all the matches that are going on. Of course, if you're trying to follow any particular matchup, 4 different streams going on, as we said, throughout the day. Alpha, Bravo, Charlie, and Delta. The Proper for this one. I know we both love the fact that, yeah, Q9 Search and Destroy should be their biggest strength in this series, even though Scars has been great in objective game mode so far. Yep, that one map that they did take off of Tribe Gaming earlier was, in fact, a Firing Rage Search and Destroy. Their adaptations were absolutely sublime. Where they struggled against Tribe, though, was being outpaced and quite frankly outdone in all of the respawn. So you would porque es un dolor de huevos buscarlo otra vez y esperar 3 días que responda o que yo responda. Here we go. Summit hardpoint, opening things up. We've seen a lot of these Eastern teams also pulling out different types of shots. Empezamos rápidamente el hardpoint en Summit. A ver, el mejor equipo de China contra el mejor equipo de Japón.
every point going their way. A lot of the eliminations also going their way. Finally, Scars finding a way to fight back, but it comes. La prey. Gracias. The hard point, but in particular in the map positioning. Yeah, the map positioning is going to mean everything, especially when you're thinking about the P1 to P2 rotation. Here on Summit, P1 can be a very. Aquí les voy a dar 2 minutos para que apuesten, por favor. Ahí está. Háganle. Un nuevo Scars. Well done here, though, from Scars. Able to bounce back, neutralize the score. Island on a three. Hola, Dream, hermano, ¿cómo estás? Okay. How about that? All of a sudden, 4 in a row for Island. The KRM is really coming to life for him. 6 overall eliminations as he's already built up enough to get a 100-killer drone. Claro, pero es BO3, perdón, es BO5, así es que el que pega 3 partidos, 3 mapas. In and around P1 can be very influential and it'll be able to garner you a handful of automatic weaponry up on top of the catwalk. Also look at the spawns that started to come through as well. Todos van a aniquilar ahora. Es que tú sabes, no, rotilla. Yeah, this almost feels like a little bit of an over-investment from Scars. O puede que no lo dominen mucho ellos y el equipo enemigo sí. Can't really discredit it. Still works out all right, especially if you can find your way back onto the second floor. Fontagen as the Vanguard starts to make its way forward. Really nicely done on the slide. No me sale, chequen el chat arriba, ¿cómo que no le va a salir? A mí sí me sale, mira, no me está como sale a mí. Entro desde el celular, ¿va? Entro a mi canal. Ahí me sale así. Me sale eso morado. Eso morado de la predicción. Tocan allí y ahí botan sus puntos. Iniciar predicción. Pupa. In just about 12. It's going to be a play from Catwalk pretty much all the way through Jenny's. Yeah, 3-man hit. This would be the way to try to get into the back quickly. Maybe block these spawns. You can see as the second hard point is 3 centímetros. Not locked in as of yet. Pred missile called in. Here comes Scars though, all the way around the back. They're just completely avoiding the player deep over towards the ski lift, and it's going to work out okay. Block comes through. Flip now in the mix. 48-32. The claw's good to shut down things from the back though, and that'll work out. Yep, Oling for 3. That'll shut down the play. Just comes down to responding to the next hit. And this is where things can get really scary, especially Nilu, perfecto. right now, Alan, because if you can hold this successfully from the front side of this hard point, then you are absolutely going to be put in the blender, and that's exactly what el mismo. El pendejo. Bien, Kinyu Club lo gana Scars. Yo le voy a Kinyu Club, la verdad. Yo le voy a Kinyu Club. La verdad, le vamos más level a Kinyu que a Scars. And it's going to have to be Q9 now from the front tank, trying to clear out the mid lane. That will work out all right. Has a chance if he wants to pop out an operator to try to make this a little bit more mixy. With 18 seconds left of this being names and weapons. Esto es lo normal que termine tarde, hermano. Pero gracias, Locote, gracias. This is almost going to have a reminiscent vibe of Influence Kemen versus Scars just a few hours ago, actually. I mean, if you're getting outslayed, you want to make sure you're finding those influential kills, getting those 30s, 25s, where you can, while also keeping it contested as well. Operators surely going to be coming online sometime soon. A lot of purifiers on the horizon here. Yeah, you're going to see them all pop out right here in this fourth hard point. Tight area of effect means that these purifiers could absolutely pack a punch, but dueling fire operators are coming out at the moment, and these purifiers really are not maybe finding as much value as you would normally assume, just because all of it's out in the open at the moment. Scar is able to work their way back in, though, from the back front, actually. They're going to get the spawns and now have an opportunity to kind of watch this cross. And how about it? Scars is going to take their first lead, pending they can hold for this next attempt. Island trying to force it forward. He's the last one left, but he might be the only one needed. KRM able to help try to at least contest some time. 13 kills, and the majority of them actually going to be with the KRM. Absolute nuttiness, but it's not enough to actually fully break inside of this P4 hill. And yeah, I mean, Scars, they completely stabilized. They're going to be able to take that lead going in towards the next set of rotations. Parejo todo, 80-80, hermanito. Bueno, 80-90. The way they're moving around the map right now. Q9's trying to meet them, and there have been some great contested moments, but for the most part, Scars have showcased the ability to kind of manipulate Summit just a touch better. Just a touch better. Tight game still. Buena. Rye, we use those no problem. As we get into P1 once again, blue arrows surrounding. And this is where, again, we take a look towards Island. Is he going to have another just reaping moment with this KRM? Because it was a menace throughout the first set. La boté sin querer, me acabo de dar cuenta. ¿Cómo?
Claro, los gringos por lo general tienen una adicción mucho más rápida que los de nosotros. Bueno, es lo que parece, ¿no? Pero a ellos les puede parecer normal. Están ahí, que pelean uno y se remonta. Están ahí, uno va perdiendo, otro se remonta. Scars, good on the scrap time. Great eliminations actually coming through as we take a tally at the scoreboard. Oling at 22 and 12, Tang 21 and 16. On the other side, everyone's pretty much about the same, but you kind of look towards D-Chen and 110, están súper igualados, hermanos, no me puedo creer. Again, when it comes down to the Scars team, you, me, and Degon actually got the chance to talk about this. They don't always need to have the outslaying factor. Their positional advantage and the way that they win most of their respawns is just because they're finding the right kills and getting the spawns when it matters the most. Habla normal, solo que se echan emoción. Ah, eso creo, sí, habla normal, a la final. P2 very much so active. You still have 45 seconds to fight for, and it's currently Scars in the better position. Le aposté 1000 puntos. ¿A quién le apostaron? A ver, ¿a quién le apostaron? But Scars find themselves on favor of the initial trades. Q9 scrambling to get on back. It's going to be a 50-50 battle here, but the high ground does certainly hold with Scars. Yeah, Nick's able to get through, find no problems really whatsoever, clearing out in front. And now, again, 20 seconds left. Here comes Scars on the move. Claude to try to assist this as they make their way through Jenny, and now he can turn back over to try to clear up the point, but not really going to fully work out. My goodness, Island just spawned in the middle of 5 different Scars members. Yeah, and then you ended up having 2 Q9 members actually spawn right behind La verdad sin querer, o sea, aquí se spam. Ah, votaron a alguien. ¿Con una Paulina? No, si fue todo cada que comentaba. ¿Puedo ver a quién votaron desde aquí? Operator advantage for Q9. Uf, mejor equipo de China, mejor equipo de Japón, hermano. No esperaba ver un nivel así, ¿eh? Trying to find something along the back, but he's shut down. That's going to lock down the spawns once again for Scars. Most significantly we've seen for the Japanese. Con el purificador entrando al punto, ahí se lo acaban, ahí hay que darle el peto, ok. Una estoncita por allí, otra granadita por allí, no, le da la granita por allí. Ah, sí le da, cabrón. El tank creo que es uno de los mejores que tiene, loco, el equipo de Q9. El Tang y el Nilu, o Genilu, no sé cómo se le diga. Buenas, Joles, hermano, bienvenido. Recuerdos de la guerra entre China y Japón, dice. Suzuki versus Honda, dice. Vamos, Q9, vamos, Q9. They have to start feeling the pressure, I think, at this point, because Scars are all over the middle of the map, and they've got a really good read on where Q9's trying to hit from. This playthrough, Snowpath is finding absolutely nothing, and Scars dominate the kill feed on their way to 200 points. Killer drone utilized in that exact moment. Grav Cannon also being invested here. Fantajin, and it is all gone completely awry. Q9, Kawasaki versus Kuli. Every single attempt for a pinch is coming absolutely dry, and you have everybody teeing off for Scars at this moment. El Team Rame, ¿dónde es? El Team Rame es de Japón, ¿no? ¿Y de China qué es? Not with this gap, not with how Scars have looked, especially playing around the first hard point. So here comes last attempt, and it's shut down from the backside. Again, the spawners coming up from Scars just too good. Getting the guns up, it's going to be 220 to 151. Q9. Bueno, ¿qué te digo? El equipo de... Nos da un comentario, dice, los asiáticos están sobrevalorados. NIA y Lata tienen mejor nivel. Hay uno que otro. Sí, este Scar se eliminó a INF 3-0, huevón. O sea, lo sacó a la verga. El mejor equipo de Japón, y que Japón no tiene gran competencia en su región, eliminó a INF, que INF quedó top 3 de los mejores equipos. No, quedó top 3 de los mejores equipos de Latinoamérica, huevón. Qué chucha. No, WhatsApp versus WeChat, ahí está. Ah, no, Line, ¿verdad? WhatsApp es LATAM. Claro. Purifiers, shotguns, SMGs, all keeping them in this game as they get to 170. 2 streaks in the back pocket for Mike.
And that's Good, exactly what you're good, talking doble. about, Alan. You don't have to win it here. 232 to 176. It's going to get them closer to 200 points with Q9. Not exactly in a good position to try to get closer towards P2. You can see how they're manipulating the map as well, making sure that they're... Amigo, el Scar le va a ganar a King Club, no me la puedo creer. Como si Tribe se meó a Scars. Pero digo, ay, no sé. ¿Quién fue que se meó? ¿Quién fue que se meó a Scars? ¿Luminosity creo que fue? O sea, pero tiene que ganar King Club, ¿cómo que va a perder? Vamos, Q9, vamos, Kuma. Find themselves in a very favorable position. Ham's just going to force the play forward, only gets one, and Q9 will stabilize. Oh, good pick up there from No, atrás tuyo. No, le caga el purificador, huevón. On the backside of blue. So now the hard point is contested. Numbers are here for Scars. They're trying to overwhelm Q9 at the front door. They can close it out here. 5 seconds required. Nah, GG's. 5, 4, 3, 2, 1. GG's. GG's, loco, GG's. Bien jugado para Scars. Son las almohadas que están rotas, son las almohadas. ¿Cómo participo en el sorteo? Ya acabamos de sortear 2 fases Kraken. Tienes que esperarte a que lo hacemos en el siguiente. Pero solamente es combinado más 1. Pero no ahorita porque no tenemos el sorteo activo. Porque no abren los ojos. Diablo, manito. Easy points. Ok, vamos a hacer la predicción. Oigan, todos votaron por Q9, no jodas. 11.000 puntos, 13.000 puntos en total para los que votaron por Scars. Y solo fueron 11 personas. GG's. GG's. Para Floppy y otros 10 mamahuevos de más. Diablo. Mapa número 2. Mira, acá también están jugando. Vamos a ver intentando acá lo que están jugando, que es el... el repechaje para ver quién queda eliminado. Si Stamina o Negro Subliners. A mitad de partida sonó el opening. ¿Y para qué lado fue? Ojo, el Gris triple kill con una granada. Qué chucha acabo de ver. Aguanta. ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Cómo que Stamina le está ganando a Negro Subliners? ¿Aló? Oh. ¿Cómo? Friendly Predator missile inbound. Amigos, se los están comiendo. Predator missile inbound. El Gris 32 bajas ya. Friendly hunter killer drone deployed. ¿Pero aló? 200 a 91. Sí, Omega Smart le ganó 3-0 a Neuro Subliner. Scars era el equipo japonés, así es. Le ganó al equipo chino. Capture the objective. Estamos en Qatar aquí, literal, sí. Hostiles have the hard point. Están dominando todos los puntos, no jodas. A la verga. Pensé que era Q9, no, Q9 es chino. Scars es japonés. Hostiles have captured the hard point. No, pues GG's, ¿no? Qué culiada les metieron, loco. El Gris 35 bajas. Pick it up. Amigo, no les han dado chance de nada, qué chucha. Y el Drari. GG's, papis, ni modo. Hay sorpresas en el mundial. ¿Cómo que Stamina? Stamina contra el game pero anteriormente.
Oye, Smart Omega viene fuerte, loco. Smart Omega dejó 3-0 Stamina y dejó 3-0 New York Subliners. Y Stamina va a dejar otra, bueno, por ahora 1-0 New York Subliners. ¡Aló! Hay sorpresitas, ¿eh? Diablos. ¿Qué pasó con New York Subliners? Te están valiendo pija. 250-92 le acaban de dejar. Son un poco superiores. Hay que recordar que Luminosity por ahí ya está junto con Trade Gaming. Ahora solamente ¿Cómo? faltaría ellos. Y de hecho, si no clasifican, serían los únicos en fallarle, por así decirlo, Gil, a su región. Y realmente serían los únicos. Entonces tienen la mayor labor de buscar ahí asegurarle un poquito hacia ellos. Que lo mismo se puede decir para Mayhem, que podría buscar ahí la trifecta por parte de Norteamérica. Ya clasificaron 2. Únicamente faltan ellos. Horas de string, ojo que se me cayó el string, weón. Ya se eliminaron 2. Ya llevo 9 horas de string, si uno de ellos logra pasar a la siguiente. No sé, llevo de las etapa. 8:30 de la mañana, 8:40 por ahí. Bueno, muy importante para 9, las pongamos. regiones 10, de 11, alguna 12, manera. 1, 2, 3, 4, Pues yo 5, creo que 6, más 9 horas importante llevo. para Europa, ¿no? Porque sería un tanto lamentable representantes y no logran meterse ninguno de ellos. Stamina en el top explotó, 8. a mayor Sería presión, una mayor situación rendimiento, banda. Bastante complicada para su región. Digo, en el Diablo. tema de Japón, medianamente lo podemos entender. Tan solo hay un representante. Al final, 16 equipos en estos momentos. Y si Ganó Japón no ahorita, los puedes quedar en el asiáticos. top 8, pues bueno, tenías las estadísticas un poco en contra. Pero para el caso de Europa, como tienen 3 Cortas después de lo de participantes, Samsung. Bueno, 3 representantes, perdón. Sí sería No sé, o completamente hago lo de complicado, sobre todo Samsung para la y región, no dejo pasar streameando la ninguno de partida, no ellos al sé. top 8. O cortaré una de 2. Porque Samsung es Bueno, una hora ya. parece ser que por motivos Y no se me da el tiempo completo. humanos, una pequeña pausa técnica ahí por parte de Skate. No va a ser demasiado, esperen. Ok, va. Dicen por ahí que simplemente necesita una pequeña pausa el jugador para ir al baño. Aquí podemos quedarnos un minutito, lo esperamos. Bueno, yo haciendo corazones, ya despidiéndome y todo, bueno. Nos aguantamos entonces. Para ir al baño yo. We tied for the lead. Trying to feel things out up top. This is what the scope. Gana 4 Argentina con 1 de Messi. ¿Cuándo juega Argentina contra Francia? Domingo. Starting to rotate. Looks like the calls coming through. You see Uling just right below. He's not going to have an eye on any of this. Ok, en el BD lleva una ronda de ventaja aquí en Blue. Para ti, ¿quién será el campeón? Yo pienso que será Tribe. Y ojalá que sea Inco Gaming, hermano, yo. Ojalá que sí. Que sea Inco. La Predict, buen punto, vamos con la Predict. Uling actually gets tagged back. Fishbone still just holding right on top of the bomb site. Trophy will help keep him safe. Bit good. Ok, tienen un minuto para votar, gente. Háganle. Yeah, well done. No problems there whatsoever. That's great patience. Executed to perfection. Solo llevan una ronda de ventaja ahí. Parece que se va a devolver a 1-1. A no ser que ni Lugo se haga los 4, weón. 1. You do not have time on your side. It would have to be a Dos. monumental, just massive highlight reel, but Ahí está, Mick will be right there. Slide Chat will take them down, and yeah, I agree fully. Voten. Tienes 30 segundos de más. 20 segundos. Mañana habrá stream. Sí, hermanito. ¿Cómo puedo ver los brackets? Buscar en la página de Wikipedia. En la página oficial de Call of Duty normal. Twitch está, pero que trobo todo bugueado también. No entendí. ¿Qué? You don't normally expect that. Ryu down low. Ooh, difficult gunfight, but still walks away with the first. Countered immediately by Island, and in the mix of all that, Q9 still tallied another 2 eliminations. So significant advantages here for the defense as the bomb is a little bit stuck over towards fences, trying to commit towards A. Yeah, 2v4 down towards that mid arch. I might actually be able to find at least one. Uling is just on the other side. No, como empezó la Champs, ni siquiera he visto la nueva arma. Almost had the snap for the second though. Catchmaster will end up going down. Mick for the 1v multiple situation ends up finding 2. Now 1v1. Mick, Dios mío. 1 contra 1. Chequen el minimapa, al lado de la bomba. The timing. Mick didn't pick up the bomb. No, he didn't. No agarró bomba. For the full wrap. This is bold, but it could work out great because Ruan is not 100% sure about it, and Mick clutches it up.
How about it? Little 1v3 Diablo. for Scars. 1v3 with 2 quick scopes along with picking up the Peacekeeper. Eliminados están Godlike. Uy, ya me olvidé, loco. Wonderfully done there for Mick. Be able to keep Scars going throughout the entirety of Godlike está eliminado. Struty Gaming, Struty Sport también. INF también está eliminado. Y Nova eSport también está eliminado. Don't skip like they, friends. Copia la clase de queso DLQ. Perdón, de su Rite KMR. Actually pretty problematic here. Q9 doesn't really have the ability, you would think, to push much further forward. You kind of have to split this, you would say, but D-Chen's going to force the gunfight. Keeps his life, sees a little bit of intel, but largely no harm, no foul. Rayo down low. Oh, big gunfight win. Has to be alive with a Peacekeeper, hermano. And now it's 5v3. 5v3, and look at how Scars have all grouped back up as a 5-player squad. Cold Shower pasó. ¿Qué? Estás comparando la Champs del año pasado con esto, huevón. They're going to find some value. They're actually going to get forward. Ruan could blow this play wide open. A lot of players on the run. Gets one, the second gets collided over. And Scars just gets stuck. So much utility was saved for Q9. And in a 3v5, they push back Scars, who now are turning tail and running. Trying to at least reposition themselves. It looks like that they might want to try to go through the bottom side of the map entirely, but Ron has actually taken a forward approach to put themselves in case they do go down there, but it's a split hallway decision coming through here for Scars, trying to get behind enemy lines, and I don't think Q9 are aware. This is bold. Q9's going to push through the map, and there's not going to be a response here. Look what this setup is. They're going to set this up for watch it through office. This is some old school optic stuff where you flip the map around, plan on the backside of B and just Hardcore Lord, ¿qué es un Hardcore Lord? Rio's position. And Q9, they're taking so much time looking for a lurker, they're never going to read this player up top in office. No, they're not. And that means that Fishbone can continuously just be a nuisance just around the water side. Uling has some help here as well from Ruan. They're going to chow through this door, and they have no idea where anybody is. Fishbone's just in the back, exhausting time. Ryu has been seen, though. Fishbone comes back to make sure no one's on the defuse. Uno contra uno. Ryu now just has to keep his life for a couple extra seconds. Chequen el mapa atrás de él. Diablo, loco. El Río con esa Peacekeeper, loco. For how long that specific play has honestly been. ¿A qué hora juega Signos? Más tarde, papi, tranquilo, no te preocupes. Espera, tú sigues esperando nomás. Trae puede hacer favorito, pero como todos van todos, creo que van a mamar, dice. Y no sé, ¿qué te digo? Tribe ya le ganó a Kinyon Club, el mejor equipo de China. Tribe ya le ganó a Q9 y ya le ganó a Scars, a estos dos equipos que se están enfrentando. Tribe los peleó a los dos. Para el más peleado fue Kinyon Club, pero ahora vemos que Scars se está remontando de una manera increíble. ¿Qué equipos pasaron? Inco Gaming, Luminosity Gaming, Tribe y falta un equipo. Modo realista, ¿no se juega eso? Lagartija, buscar la página en Wikipedia o en el Call of Duty eSports. Buscando más en Google, primero link. If you're Rio, essentially, you're going to try to move your way across that water. You can get behind enemy lines, but the time is not going to be there, much less to be able to find the eliminations or convey that information to your teammate who's working their way after with Lambo. Yeah, Fishbone's going to have to essentially pull off a solo mission, but look at the attention that Rio's been able to pull. If he could just find one kill, could work out, but alas, it's not come through. Could it be our first 1v5 at World Champs? No. No, it will not. I appreciate the offer and attempt to try to speak it into existence, but yeah, Q9 finally. ¿Se frició o soy yo? Ah, es mi internet, loco. 10-15 seconds comparatively to where they were the first. Si se traba no es culpa, muchachos, es mi internet, hermanitos. Es mi internet y no tengo nada que hacer. Eso porque acá también empezó ya. Acá tenemos a Skate contra MT. Trophy system will go down towards A. If there's any advanced utility thrown from Q9, they're not going to be able to get any intel reads off of this. And Ryu has been down at fire almost every single round, but this time he's not cutting back towards B. He's trying to get up to office. And he gets caught.
Internet cultura que te caras, así es, pago $50 para el mejor internet del Ecuador. ¿Qué dices, tío? Great numbers here for Q9 as the defense is really starting to come to life, and I like this. It's a 5v3. Let's just wolf pack it, play for trades. Yep. That's all you really need to do. These adaptations for Q9 is what put them on the board versus Tribe, and it's looking like they're clawing their way back here versus Scars. Después hay que stackear al Ríos o el que lo encuentre, buscar su clase de la Peacekeeper. No, solo ver un par de horas, José. 4 horas creo que son. O 2 horas cada día, 3 horas cada día, algo así es. Porque sí, weón, ya no, porque sí, Mr. Cósmico. Un sí simple nomás. Me cansé y ya está. Well done from Q9. That's great kind of responses to Scars, what they were trying to put together. Say, hey, if they want to try to threaten. Hay fuego aliado. Ah, creo que ya sé cuál es. En el que mata de 2 tiros, ¿no? CNT, tengo net life. Now side swap. Q9 on offense. A lot of numbers on that north hallway trying to go over towards A. Look at this play coming out of the side of Scars' defense. Double check it to make sure no one's coming through B, then you can just take le doy hit marker, weón. re-wrap back over to A. This is essentially an offer saying we will have to play retake though at A. So they lose their solo defender. And now pago 50, bueno, $48 pago. El plan es de 80 megas. Ryu clearing secret, no one home. Y me va como si fuese internet de $10 mensuales. The only player that can flex right now is Island. Ruan throwing shoulders. Avoiding the pre-fire from Cash. Nade cooked up. Well timed. But no one's there. So okay, now it's on towards Scars. Can you find a way to get this going? It's taking a lot of time. And how about that position from Tang? Yeah, great slide tail to finish him off. 3-3, 3 contra 3, 2 contra 3. 1 contra 3. It just was that simple, wasn't it? When you're just planning it over towards A, and it's complete misinformation, a misread, sorry, from Scars to think that maybe there could have been a lot more focus. No, solamente ver la transmisión oficial, tantas horas dentro del juego de COD y ya está. And over by well, both wonderfully executed and held down by Q9. Another mad dash out of spawn. This time it's going to be met by Scars' opening defensive setup. Trophy systems are down. Island for first blood. Ruan looking to follow up. Nothing there. Trades go the way of Scars. Tang trying to keep the play alive, but is ultimately empty in his efforts, leaving it all down to D-Chen in the first 10 seconds. And it will be snuffed out there in the middle of the map. So Scars, again, you know, just kind of taking a page out of Q9 book. You don't have to get wily and too expressive through the middle of the map. You just have to be able to hold these longer lines of sight. Try to learn the tendencies of what Q9 are trying to throw at you offensively. The thing that I enjoy though about yo pago $36 y tengo 120 megas, tengo un level tremendo robo. ¿Y dónde mierda vives tú? 120 megas por $36. Y sí, es fibra óptica por si acaso. Try to control this side staircase, although Ryu for first blood will actually have to push Q9 back in towards their spawn overall, and that's full B control now for Scars. Q9 is always going to have to be thinking about what's playing over through Lambo. They have no idea what's coming through Tile or what's coming through Lambo right now. Oh, Fontaine. Some really good timing, but Uling is ready for that challenge. And look at Q9 again. They know that they have so much time to maybe try to make this play happen, so they're just going to be feeling quite comfortable with themselves with this hallway control, expecting Scars to flank around. Song cross. Puedo cambiar de plan, pero todos los planes son más caros, loco. Bueno, ¿quién manda? No sé si será diferentes planes, ¿qué sabré yo? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ah? Pordi. Pordi. Mi amor. ¿Qué pasó? Unfortunately, on the backside, not able to find anything. A 1-for-1 would have been great for the cause. ¿Qué pasó, mi Nick amor? picks up the trade. No, that will do all right. And you kind of have Q9 stuck here over towards office. Double chow comes out, Island falls, and you've got to look over the top. They can't plant this at B. And just like that, Scars kind of find themselves. ¿Qué modelo es HyperX? Ni idea. Sí, tengo 31 años. You had your other teammate there of Tang just completely clearing the A side. I love this call, Ron. Don't try no, to tengo push 23. You just want to try to get this bomb down and extend the round, but as Tang tries to pick up from Ruan's scraps, will end up going down. And now a nice little 1v3 for the post plant. Tengo 1000 y pago $60, qué grande.
Regen should come through. 1v1 with Mick. Does he guess correctly? Has he seen him? I sure has. The turn comes out, but Mick finishes him off through the wall bang. Active el opening ya ahí, que le bufé a los dos, hermano, China y Japón. Ojo, el Miga haciendo T-Buff. This is an aggressive game of chess. We're trading power pieces right now with how these guys are playing each other. And seeing how fast we can rush a rook or a queen across the board over here. It's hey, look. ¿Qué pasó, mi amor? If you're gonna try to set the pace here, if you're Scars, you have to be ready for it if you want Q9. And it just seems that there's always that one extra player that wants to get a little bit too over eccentric with their challenges, and they keep getting caught back as Scars win 2 in a row and take that 1-round lead. Vamos a checar el app de NetLife ahorita, va. Once again for Scars, this 3-man stack towards B, but look at the difference here for Q9. Not giving away any information, and then waiting for the push to come out. Ryu should be caught here. Have they seen him? Oh, how are they eluding one another? You go up, I go down. You come in, I go out. Ray was able to find the kill, not quite. Y luego God, hermano, doble se acaba de aventar. Cue the Benny Hill music there for a moment because Ryu was breaking ankles, and now all of a sudden Cash up top through Office also sniffs out a couple of extra Q9 offensive players trying to get underneath. You know, also have D-Chen just being an absolute nuisance, bottom fire. Gol de quién? Anybody tries to reach out forward, and like you can't blame Cash, has to go check the A bomb site. Not all exactamente la fecha no sé, pero 20 algo este mes y ya estoy fuera ya. O sea, antes de Año Nuevo. Antes, sí, por Navidad más o menos. That's a great start. I like this idea. Fontagen can watch your angle. Get in. ¿Qué pasó con UD? ¿Se cambió el nombre o expulsados? Están con otro nombre ahora, representados con otra organización. Son los mismos jugadores, pero ya no forman parte de UD. No, ya no voy a poner la cámara en grande. Esa puta Peacekeeper, huevón. ¡Huevón! ¡Jue puta! Esa Peacekeeper, ¿cómo deletea, marico? All you had to do in that position through the stairs to the upper halls was just check the bomb. You had time on your side. There's absolutely no reason why you should try to slide chow that and just take the engagement, especially with the weaponry that was utilized there from Cash at the very end. Now map point here for Scars to potentially go up 2-0 in the series. There we go. This is a little bit of a different setup this time. No defenders over towards A, but still the extra focus. It's technically a 4-man feed trying to play over towards B. First blood though, good. That opens up the complete side of A. But look at the long wrap coming just above. Olin, does he hear any of this? Pistols out, as if to say, yeah, I think someone's nearby. Oh, he misses it in the corner, though! And Scars! Get the benefit of 2. Pistolita God. Evening things up. Bomb planted over at A. Saludos, Jorgencho. He's gonna try to chow out through si le gana Scars aquí, GG's. 3 contra 2. Nah, GG's. 2 contra 1. GG's, Scars. GG's, hermanos. Ey, los que votaron por Q9, GG's. La mira esa, bueno, si Barret o Rite, que increíble, qué locura. Qué locura. Vamos por esos puntitos. Ganó Scars. Ahí está. Ahí está. Was exemplified that much better from Scars. Yeah, I agree. It kind of feels shades of that Summit hardpoint. Q9 were setting a blistering pace. They were in the lead for such a long time, and all it took was just Scars' understanding of where these players are located at, how they're using their utility, and how do I counter that, and it works just ever so flawlessly. Did 14 kills from Mick, 12 from Ryu, and they were, I mean, the playmakers, not just in finding eliminations, but creating the play in the first place. Yeah. No me dejen ni decir sesión en la puta mierda de NetLife. Like every single time we saw them on this defensive setup, it was one-dimensional. They made the same defensive play the entire way through that back half. But Q9, try as they did, could not find the response to it. And the thing about it is, even though it's a very predictable default setup where you're doing this 3-man stack through B, pero ¿por qué no me deja registrarme, huevón? Your ability to say we're not actually going anywhere. That's option 1. Option 2 is to take over side halls. Option 3 is to push into Lambo. Yep. And they flexed on all 3 of those ideas. That's brilliant game planning from Scars. Yeah, even dejar tu chat de WhatsApp. Tenía un vergo de delay, dice, a la huevo. Aquí internet 1 GB 460.
$60 al mes. O sea, 1000 megas. Pero en mi casa pagan $100 por 1500 de velocidad. Dice, una locura. Me cambié de ciudad, no, me cambié de ciudad y tuve que contratar una compañía. Dice. Yo la llamo. ¿Cómo se llama? Todo bien, Carole. Tenemos que ir al tercer mapilla. Scars se están a eliminar a Q9. A ver, Skate ganó contra MT 3-1. Digamos tranquilos de que iban a llevarse el enfrentamiento. Muy buena eliminación por parte de Papsera, pero ahora mismo estamos en el tiempo extra. Bien, otra vez Mijao haciendo las suyas. Aquí sale uno eliminado. Skate o MT, gente. Y con eso estamos un 5-2. Debería ser ronda tranquilamente para el team de Skate. De hecho, como siempre, para defender es mucho más sencillo y aquí lo están haciendo los chicos. Van a plantarles. Me decisionó Q9, dice. Hay que tener muchísimo cuidado. Sabe perfectamente que está ahí Incendio, que es el jugador que hizo una doble eliminación. Y de hecho, los dos se percatan que están ahí. No lo puedo creer. Acaba de regalar esta kill. 3-2 en estos momentos. Todo por eso de Incendio. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Skate? ¿Qué haces? De momento tenemos un enfrentamiento ahora a favor de Skate. Es cierto, pero podría ser las suyas. Bueno, respiramos. Un tanto 7-6, 7-6. A nada de una más. pecho friar, como decimos. Pecho friar. Incendio que de la nada, así, como que no quiere la cosa, supera las bajas de Mihawk. ¿Por cuánto? Por 2. 19 bajas para Incendio, que no se lleva la ronda de puro milagro. Ya lo estabas diciendo tú un poquito del choqueo por parte de Skate, que afortunadamente logra de igual manera cerrar la ronda. Y ahora inicia la ronda número 14, ronda que puede ser definitiva para Skate. Vamos a ver qué pueden hacer al respecto a través del humo. Incendio que no se entera, no la debe ni la teme, no se dio cuenta. Tiene que jugar un partido suyo, como si fuera una serie de comedia. Vemos ahorita, D&D toca control, ¿no? Mijo, que se queda sin balas y no se llevaba la tercera, ya te lo digo yo. Tradeo de 2-2. Yo me sigo riendo de ese humo, me sigo riendo de ese humo. No confíen en chinos. Sí, no, yo creo que es una cosa bastante curiosa. ¡A la madre, AMT! Más que sí, nos vamos otra vez a otro overtime, porque esta ronda tendría que ser para Almighty, al menos de verdad que pueda hacer una cosa impresionante por parte de Loncera. Lo veo dificilísimo. Podría suceder, claro que podría suceder, pero es casi imposible. Sabe que está a la derecha, no lo sabe. De hecho, me imagino que lo deben de estar escuchando en estos momentos, así que sabrán que está precisamente en ese spot. Ya todo dependerá de los chicos porque puedan hacer eliminación. Va a intentar asegurar. ¡Qué inteligente, huevón! ¡No! ¡Qué inteligente la concha de tu madre! Vio al otro y dijo, no me la juego, tiene que haber otro más cuidando en la espalda. O buscarle el plantar. Está a punto de ser nah, amigo, 1000 de IQ. Momento de correr por parte de Lancera. Se va a dar toda la vuelta para asegurar al menos poder agarrar la bomba. Y ahora importante, este enfrentamiento se va a determinar justamente en unos segunditos. Sabe que está ahí. No lo sabe. Vamos a ver si va a plantar. Y cuando empiece a plantar, me imagino que va a escuchar y le va a hacer el push. ¡Ahí mismo! Dios mío. Yo creo que era primero Baiteito, ¿no? Dios mío. 100%. ¿no? A que fuera a buscarlo y apuntarle. Porque si estaba cerca, que era lo más probable, pues sabía que iba a escuchar. No tengo ni 80 megas, amigo, mira. Al menos esa decisión. Lo cierto es que casi nos deja una ronda, la verdad, espectacular para terminar por parte de Skate. Ya de momento estamos 7-7 otra vez. Disciplina de disparo por parte de Losera, pero bueno, ahí se quedan las puertas. Se vuelve a igualar el marcador, todo el mundo muriendo prácticamente al mismo tiempo. No han pasado ni 20 segundos y ya murieron 6 personas. Esto se transforma en un 2 contra 2. Es una verdadera guerra, una matanza, una masacre. Incendio que sigue avanzando, tiene 20, quiere 21. Claro que sí, no. Únicamente 70. va a ser una asistencia a Mihawk. Mihawk que sigue buscando su baja por número ahí. 20. Vamos a ver si puede 17, hacerlo. por ahí. Se está poniendo celoso de que Incendio ya tiene muchas bajas a la distancia. No llega a tiempo, no le da el timing. La bomba está siendo plantada. Mi queridísimo Dika, van a ser 45 segundos en el reloj. Vamos a ver qué puede hacer Mihawk. Mihawk que sigue avanzando. Puede que llegue a tiempo. No, llega un poquito tarde. No sabe dónde están. Quiere desactivar. Tiene la pistolita en mano. Encuentra a ambos. Falla todas las balas, Mihawk. ¿Qué está pasando? Quiere cambiar. Se va a la zona de top metal. Vuelve a sacar la pistolita. La tiene en mano. La tiene lista. Falla otro disparo. Se te está quedando mira, sin es que balas. mi internet Vuelve tipo es tan malo que no jala para descargar algo o para... Se le acaba de acabar la magia. Por ejemplo, chequeo lo que es el speed test y mi internet como que jala todo. O sea, está malo que no puedo hacer stream mientras descargo algo. Es son ellos pésimo. están a punto de mapa.
No lo puedo creer. Tenía un momento importante. Creo 70 megas ahí, como pueden ver ahí. buscado mejor hacer el defuse, 27, 70, 61. Yo sé Pero que mi internet estaba está en una malo que no puedo tipo complicada, ver yo un sé que video estaba en muy 1080p porque si no en stream se caga. alejaban lo O suficiente descargarme para algo de que 10 pudiera megas porque se después caga el sacarse internet. planta y ninja. No lo consigue, no lo decía así Vamos a de esta manera, hay que oxiar. tener muchísimo cuidado porque es la primera vez que Almighty justamente está por encima. Clases hasta ahora. Por eso Hágale, una hágale. ronda para ellos logra, aunque sea tradear por ahí una muy buena eliminación. De momento, perdón, no tradea, se queda super one shot y logra al menos mantener esta ventaja de un jugador 5 para 4 en estos momentos. Y aquí no hay otra oportunidad, necesita 100% de Skate. Uy, ya tiene información con esa granada. Sabe perfectamente que hay alguien ahí porque vimos cómo le hizo el hitmarker, así que va a ser importante y determinante qué es lo que va a hacer en estos momentos. Tengo fibra óptica, weón. Eres muy mal. Veremos si esta idea termina Sí, menos de 70. Tengo un 80, pago 45, 48 dólares más o menos. aunque se queda en una esquina ya esperando ahí. Es un internet muy de la verdad que no, ni siquiera puedo ver un video de 1080p mientras hago stream. Es malísimo. De hecho, estamos viendo bien, Leoncín logra hacer un buen tradeo por parte de eliminaciones. Los que terminan por fallar ahí son sus compañeros que están en el otro lado de la bomba, pero él justamente logró limpiar esto. Va a capturar la bomba y por parte de Leoncín, que está haciendo una rotación completamente por todo el mapa, se va a encontrar eventualmente con alguien que lo está esperando por ahí ya. Veremos si puede ganar este enfrentamiento uno contra uno importante y determinante. Todo bien, Víctor, hermano, todo tranca. Sigue perfecto, lo hace ahora sí el equipo aquí de Almighty, aunque tienen ventaja absoluta, no me lo puedo creer. Ya sácame de esta pesadilla, Gil. No sé qué está pasando. De verdad, cuando se tiene la ventaja, terminan por perderla con relativa facilidad. Y aquí está otra vez el resultado. Dios, el Mijao. ¡No! Mijao haciendo de las suyas. Gracias, Mijao. De verdad, muchísimas gracias por esta partida que nos estás brindando. De verdad. Tu hermano es mega sino ancho de banda. No sé qué mierda significa eso. Muchísimo tiempo. Bien, Mijao. Logra hacer una doble eliminación con el sniper. Y con esto llega a 20. No se puede comprar por Amazon aquí, loco. Me disculpo de verdad a todos aquellos que tengan audífonos, perdón por gritar tanto, es que la emoción que siento en estos momentos SIP no se oxea, no sé qué era SIP que aparece ahí. Me disculparía con mis vecinos si los tuviera enfrente, pero es que es impresionante lo de este tipo. Doble baja para el equipo de Skate, tienen ventaja numérica, otra más para Leocera, que sigue con la defensa. Jeff Pro, que aún se ha quedado solo junto a Irfan y Jeff Pro, se quedan solitos. Jeff Pro que aniquila a Leocera. No sé qué mierda es cuello de botella, Yampito. Todo el mundo ya dirigiéndose hacia la zona de jungla. En la zona de jungla, Jeff Pro se lleva una baja más, pero termina muriendo su compañero. Una de dos. Uno contra uno, Leoncín cierra con un hilito de vida. Diablo, 9-8. Estamos peloteando la ventaja de un lado a otro. Primero Skate, luego Almighty, Skate, Almighty. Esto es un no parar. Esto es una pesadilla para aquellos que son fans ya sea de Skate o Almighty, porque no es posible lo cerrada que está esta partida. Por ahí en el chat me va a dar algo, a mí ya me dio más de una ocasión cuando debió esta partida terminar, iban 6-2 y ahora en este momento estamos sufriendo un 9-8. No, mucho cuidado, Leoncín al final regala esa eliminación, otra eliminación más que termina siendo bien por parte del equipo del Mighty y todo. ¡Qué verga! Mi estimado Gil, que nos vamos a ir otra vez a tiempo extra. Al menos que Mijao haga de las suyas y logra hacer 3 eliminaciones con ese sniper. No va a pasar. Shadow pesaba bastante. Diablo, están yéndose. Otro 9-9. A las 11, pues, vamos. A empezar a sacar los deditos porque se me acaban. Voy a sacar los dos del pie porque justamente nada más tenemos 10 en la mano y estamos a punto de terminar. Mande. Se va a ir a una ansiedad ronda. No puedo ingresar a mi al app, loco. Salgo como usuario no encontrado. Qué chucha. Que si seguimos así, salgo como que no existo con mi número de cédula. Cuando estemos en la ronda 18, bien, pongo, en la ronda 18. Este usuario no existe información del cliente del consultado. Ronda simplemente el que llega a 20. De momento muy buen inicio por parte de Skate. Buena por parte de Mijao, que ahora está en un 3-2. Veremos si lo pueden sacar, mi estimado Gil. Skate una, AMT otra. Estamos a cada rato. Otra ronda más para Skate y nos vamos a poner 10-9. Al menos de que pase una situación interesante, no va a pasar absolutamente nada. Atentísimo Skate para hacer de las suyas. Mucha potencia en el GPU, CPU. Y tienen poca potencia en otra cosa, CPU, GPU. No, para nada impresionante. Ya han jugado estos chicos 19 rondas. Empezamos la ronda número 20. En esta ocasión vamos a ver Incendio, que le pierde el miedo, le va a perder el respeto a sus rivales, se va directamente a por todas y ya está en la zona de afuera de madera. Ojito, cuidado con Incendio, que decide ser muy agresivo y puede que le funcione. Vamos a ver Incendio en el minimapa, que sigue avanzando. Se encuentra muy como dará en el intento, si pueda tener cuello de botella, decir que tendrá récord, hace muchas tareas de carácter. Es que solamente cuando estoy streameando, no es porque tengo abierto 4 ventanas, 5 ventanas, sino que cuando estoy streameando y quiero verme un video para reaccionar, el OBS se pone en rojo. Tan importante como es la consume todo el internet, no sé por qué. De este World Championship. Impresionante lo que estamos viendo en este momento. Y ahora sí, metemos un poquito de calma, una pequeña pausa. Todo el mundo ahí
se toma de su asiento y empieza a respirar hondo, empieza a respirar profundo, y es que no quieren que sus rivales ni siquiera los escuchen respirar. Saben lo importante de cada una de estas acciones en las que ya están empezando a avanzar líneas. Infar que se lleva una baja, Shadab que se lleva la doble, Shadab que puede que se lleve la triple, no. Leosin le mete pausa porque sabe que Shadab, yo te lo dije, empezó pésimo y ahorita... Diablo, ahora a los 12, 10 a los 12. 17 para Shadab, le costó despertar, ya está aquí. Jeff Pro que se lleva una baja más. Leosin está absolutamente todo de carrera. Esto no se acaba hasta que uno de estos. ¿Y qué ahora tengo que hacer ahí para solucionar eso? Y no parece que vaya a pasar pronto. Aquí Leosin se lleva la primera. Hoy no me percaté la última partida, no me han pasado. No me he percatado. 180 por todos lados, pero 10-10. con un jump shot bastante sencillito. Ahí asoma la cabella. Al game, es media hora ya. Revienta. Tenemos 10-10. La verdad no lo puedo creer, o sea, en estos momentos no sé, terminó la Samsung ayer. Había hecho mal inicio. Ya pues, que lo más seguro ahí, o más tarde posiblemente. Y obviamente más fue más. Que quiera proponer, ¿no? No, porque 8:30 tú fuiste recién a comprar, yo recién empezado otra partida. 9:30 por ahí. Skate tiene que buscar ganar, darle vuelta a esta situación y no permitirle bien Leoncera y logra Pero sacar me dice, a un chico de Almighty. Y con esto, pues bueno, por lo menos tenemos un 4 para 4. Esto de verdad es un caos absoluto. La mejor partida de lejos creo que hemos vivido de momento, Bill. No sé nada de esa mierda, loco. Pero... ha sido la mejor partida impresionante aquí. Un tradeo de una baja, como bien decías ahora. Voy a ver qué chucha, loco. ¿Qué pasa? Nada está escrito en esta ocasión. Ambos equipos saben que el más mínimo error te puede costar la partida. Y aquí vemos a Incendio llevándose la baja en contra del IMSS. Chala madre, 22 kills en BD, 24 en Minhao, loco. A su nombre. Jeffan que está avanzando a través de la zona de A larga. Sí, cargando la bomba se encuentra Jeff Pro a punto de plantarla. Lanza un muy buen sistema trophy. Y ojito con Leosin que acaban de morir. Perdón Leosin por la maldición del caster. Estaba a punto de decir que estaba en la zona de tráiler y lo reventaron, lo parten por la mitad. Mijo que también termina pereciendo. Se queda solo Leocera que se lleva la primera contra 4. La bomba que ya ha sido plantada. Ojito Leocera, perdón, que sigue avanzando. Falla 2 disparos y Jeff Pro que no se lo va a perdonar. 11-10. Ya, Dika. Ventaja para Almighty. Sí, no. Ya no quiero hacer nada de esto. Joseph, por favor, ven aquí. Joseph, es tu turno. No, es que no puedo. Ya no puedo. No, todavía no sé, Bambi. O sea, de verdad, ¿Lo pongo con los puntos del canal de Twitch o lo pondré con el mismo Botrix, tipo con el mismo sistema de Trobo? Otra muy buena ronda y aquí termina por eliminar 100%. ¡Hala! Como dispara, busca, no encuentra ¡Virga! pero le pega a todo el mundo. Y ahora mismo logra tener al final una eliminación. 1 para 1 de momento, 4 para 4. Los dos equipos tienen todavía sus 4 jugadores para poder pelear. Tan solo ha caído uno de cada bando y déjame decirte que probablemente esto ya se acabó. Es cuestión de tiempo. Papsera logra remontar esa situación, aunque rápidamente le pegan a Papsera. 2 para 3, mi estimado Gil. Y probablemente ahora sí, disculpe, no quiero traer malas noticias. Todo dependerá de esta eliminación. No lo puedo. No, y juega el 11. No, y juega el 10, 11 y 12. Y mañana creo que el C3. No sé. Sí, mi estimado, terminamos la partida 12-10. Bien, huevón, bien. 1-1 la serie y no hay nada más que sea al respecto. Creo que lo tuvo Skate muchísimas veces. Muchas veces tuvo el poder terminar esta partida a su favor. No lo consiguió. Malware Bytes, no, ni puta idea. Tenía una clara ventaja para poder terminar la partida antes de los overtime y ahora mismo pues le termina ¡Diablo, manito! pesando muchísimo irse a estos overtimes. Y aquí hola, Michi. Hay que aplaudirle completamente, ¿no? Yo creo que Almighty juega una extraordinaria partida. Viene de abajo, empieza a agarrar Temple, entra en una racha bastante buena. Qué good, junto con Incendio y Shadab. Y con esto, pues bueno, terminan haciendo una gran partida en el Prefiero una bala de internet peor. Se llevan el 1-1 de momento. Me quito el sombrero ante a estos dos equipos. No sé a qué te refieres con un reseteo. Muy complicado esas instancias, gente. Se dice pronto, lo decimos fácil, cuestionamos las decisiones, pero la... Aquí seguimos con Stamina y New York Subliners. Que también uno de estos equipos sale eliminado, marica. ¿2-2? El control 2-2, partida decisiva. Si gana Stamina, elimina a New York Subliners. ¿Qué dices, tío? Y baja. Ay, pero parece que gana New York, loco. Son 14-9. Wants the 1v1 with Ravala. Bold challenge, it works out for him. Predicts the trade, but has guessed incorrectly. May not make much of a difference, though, because now Mayhem are kind of forced to have to play through mid, and Marvel's read the play. Just about all majority here of Stamina, just around ring, making sure that they can defend this B zone.
Now down by 5 lives again. NYSL Mayhem are starting to get forward positioning as well. You got so many players inside a kitchen. You have to bail out your teammates that are spawning 6-9, ojo. Gwithilla and Arts come off spawn and each find elimination. Marvel does come back to help things out. All of a sudden, Ojo, 5-6. Mayhem trying to stave off elimination, extend this series. Claws out for Gwithilla. 38 seconds on the Hijo de todos por piscina, loco. 3-4. 2-3. 1-3. It's just down to Gwithilla. No more claw. 1v3 in 15 seconds. Trigger discipline. No se percata. Player at Laundry though. Comes in, finds Raballo, tries to turn. Has the ¡Oh, nuevo casito! saves the day. And maybe Se salva a 3 New York Subliners por una puta kill. Oh, well, it's a breath of something, I'll tell you that much, considering that it was a Diablos. control win there for NYSL Mayhem, being down 0-2. Te lo recomiendo, es como un analizador de virus y te diciendo malware que hace tu aplicación funcione lentamente y no corre las aplicaciones que tú quieras. Además también mándame info por DM, porfa. Casi Hydra, casi. Loco, a nada de mamar, a nada de quedar eliminado New York Subliners, tiene otra oportunidad más para la remontada, loco. Are you not entertained? Dude, 16 teams from all across the world, and everyone at this moment has given it every last drop of gas to make it to Saturday. I mean, the prestigiousness that comes with being a playoff team in the first ever Stage 5 on LAN would say a ton, let alone the regional implications that would come with wins and losses on top of that. That's right. But Mayhem's still a long and arduous Han comido esos manes, dime que sí, ¿no? This Stamina team's looking real nasty right now, and they would have to still pull off 2 straight maps to get North America a second team in the playoffs, third team in the playoffs. Claro, porta. It would definitely be something to see all North Movistar. America representations being able to make it in towards the championship bracket, but I mean, easier said than done when you're going up against a roster like Stamina. They lost the control. Again, it's very tough to fully gauge and analyze what ended up happening. Will put themselves in such a weird position after losing at least one zone and being down horrendously for so many lives. Yo he jugado 4 de 2 Regardless polas. of the matter, I think you have to be looking towards the future if you are NYSL Mayhem. You really have to be relying on your core fundamentals to be able to put yourself in a position to be able to take that map 4. Potentially, hey, take that map 5 as well. True story. There's the current status of Group A. And it kind of hit me by surprise. I mean, we haven't really seen a lot of Smart Omega on stream, but I mean, Beef Mommy called it out perfectly. Está bien, 2-1, está bien. And yeah, some of those maps were tremendously close. Llegando van a acelerar con un caldo de gato, qué rico, loco. Una ganas de vivir en China. Pero más chulo es Japón, ¿no? Japón es más bonito todo. Yeah, that's definitely a team to keep our eye on once we get to Saturday. Still a lot of question marks around just how strong, you know, a lot of these teams are. Maybe that's just how Está Smart Omega, Inco, Tribe Gaming y Luminosity para mañana. As you were saying, just as close as possible as we were taking a look at these groups as well. Wolves have a 2-0 Qué bendición, ve. Team Vitality. That's a matchup obviously Te lo mandé por el Hedis. And then our main focus, of course, Scars and Q9 Club, still waiting to be able to get ourselves inside of that matchup. But here's Group B for us, Alan. Inco Stalwart just really coming out of the gates, absolutely swinging and really just making sure that they're keeping the region on the map. Something that we didn't expect is how well they held off Wolves. Yeah, it was an impressive display across the entirety of the team. Yeah. Like, it's going to be hard to not just sit here and talk about... Tuyo en candela, te gusta en cama, que te da una perla, te chita y te gusta, aunque después te duela, que rica tu boca, saborar, si duele la cama, no me vengo y te duele, bebela, me gusta embarrarte con plata en Nutella, galarte pelo, escucharte gritar, mordiendo la almohada y copiando el tema. Tienes que formatear la PC porque tienes tremendo virus. Puede ser, o el Opera es una mierda. Porque aquí en Google no va a fallar una vez, cabrón. El Opera va del asco. El único uno de Japón, sus lolis. Y los bares, que son todos bonitos, ¿no? Tiene bares muy guapos. All My Skate 1-1. Pretty darn comfortable in that first map of the search and destroy prowess coming through from Skate, albeit losing that firing range in 24.
Un Extreme. El Extreme es este cable. Dicen que no es tan bueno esa mierda. El Celebrity dicen que está más o menos. Pero es como que más o menos dependiendo. Te voy a poner en 4 mucata. Ok, aquí empezó el repechaje. Viendo que lo voy a poner acá, ¿no? Vamos a mostrar aquí Kingdom Club. Ok, vamos a mostrar la partida acá. Vamos a poner votación la de Kingdom Club contra Scar porque está bastante guapa. Mientras tanto vamos a ver acá. Dani subió un video de cómo mejorar internet. Sí, no me sirvió una mierda. A mí no me sirvió el internet, su video. No me acuerdo por qué, pero algo que él tenía yo no tenía yo. Pero sí lo vi. Y bueno, no era cómo mejorar internet, cómo bajar tus MS, ¿no? Algo así era. Huevón, estamina, cómo va tan fuerte, loco, ¿no? A ver, gente, ¿cuál vemos? ¿Vemos Kingdom Club contra Scars o estamina contra Universo Blind? Es que estas dos están increíbles porque estamos en una ronda de perder cada uno. ¿A quién le importan los bares? El día de con japonesas cariñosas que te suenan al oído, dice. Vamos al de Q9. Y ya me escribió Gibi para la Euro TV. Y loco, si es que voy a ver si puedo prender al menos cámara mientras tanto. Den cuenta el señor. Una ventana de 10 que para los dos. No, qué paja. Que ya me llamó JP para lo de la vaina esta. A ver, estamos bien acá, ¿no? Es la cámara más pitela que antes, no sé por qué, loco. No sé. No tengo ni idea, pero bueno, ahí queda. Y la pre, aguanta, me quiero decir la pre lo coloco acá en la otra. Ok, la pre la coloco en la de Kingdom Club contra Scars, ¿va? Ahí la coloco. Toca control, Scars contra Kingdom Club. Díganme ustedes quién gana allí. Ahí está. Tiene un minuto para votar. Es para el equipo de China y Japón, Mucho ojo. Se lo a mi teclado. Yo quiero un pene vibrador. ¿Cómo? Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Si te vas, enséñame cómo te olvido. Ya va a salir acá. Y años. ¿Quieren? Alguien no sale en cámara. Podría ser yo estoy listo. Igual te paso mi ninja esa bobada, pero para que sea simple, sin complicarnos. Salen ustedes dos en cámara y cuando seas de jugar yo narro. ¿Qué te parece si hacemos esto? Yo doy la bienvenida y de ahí pasamos a la... ¿cómo la hago? Pongo mi cámara en el intermission. ¿Me voy a entender?
Que hay un hueco grande. Me puedo poner la cámara. Hago la bienvenida rápida. Oh. Estamos con JP en Discord ya, muchachos. Lo más seguro que esta es la última partida que vea. Porque no tengo cómo dividir dos audios. Grupo de culos de free. Cuando queda torneo ya quedan los últimos descalificados. Y aquí se elimina tanto Neuro Subliners o Stamina. Que lo más probable es Neuro Subliners porque están nada de perder. Bueno, a 100 puntos todavía. Y... o el equipo de China o de Japón. Descargar si hicieron los insultos. Y no nos sirve, puse putas. ¿Dónde dejo mi currículum para castear en el Pro TV? Dice. Yo no estoy ni de caster, loco. Estoy nomás como otra vez creador de contenido. Estoy nomás como que de acompañamiento de caster. Lo que el caster oficial es Primal y el Troubles. Así que chicas están súper que bien, la verdad. Nos culean a mí a JP. No somos castear. Dios, el Narcs, qué hijo de puta. Amigo, el orto que está Narcs. Es una verga, ¿y para qué entras? O sea, me pagan como por promocionar los torneos y todo eso. Y bueno, sí, en todos los torneos los he casteado ahí con JP, pero este es el único que no le he casteado. Porque llevaron a todos los casters. ¿Qué pasó? Diablo, qué cumiada, hermanito. Qué cumiadota. No me has comprado pochita de peluche, es que toda esta vaina de Samsung sí me pagan después de 2 meses. Normal. No, o sea, tengo que presentar el stream con JP, lo típico de siempre. Hola, ¿qué tal? Soy Guara, la. Y de ahí mostramos a los cats y al final sí tengo que comentar la partida porque nos pasamos el casteo entre los 4 que están ahí en las partidas de BR. Opa, que New York trata de remontar, Oh. Ahí está, sea Narcs, qué roto que está, hermano, ¿no? Bien penudote, dice. Capture the objective. Watch out! Hostiles have captured the hard point. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostile hunter. Suscriptor, suscripción de Cristi. Opa, 50 puntos de ganar, Pero no se quedan atrás los Universe of Blinders. Oh. Hardpoint contested. We've taken the lead. No puede usarse de 3 caminos. No se puede usar. Es que por eso creo que ni lanzan el paquete de ayuda. Ojo ese Wallbang, No sé qué tiene Wallbang esa pared de mierda. Sebo, ¿en qué sala juegas? ¿10, 11, 12? En la 10, ¿quién fue el que me dijo que iba? No recuerdo. Diablo. Opa.
Se viene Coma Gasillo a 30 puntitos nomás, Taking the lead. Hardpoint locked down. Flash out. Ah, ya sé cómo escuchar a los chicos de Discord sin que ustedes no lo escuchen. Ya sé cómo hacerlo. Es más, los auriculares están. Hunter killer drone deployed. No están ahí. No están ahí. No están ahí. Pásalo. No están ahí. Capture the objective. Hardpoint contested. Capture the hardpoint. We've taken the lead. Ok. Hardpoint 10 Joffrey Nutria. 11 Yune Kumita. Yune otra vez, Yune había jugado. Hardpoint lost. ¿Qué chucha Yune ya jugó? No la encontré. Adivinaré. Get up, team. Hardpoint locked down. Enemy down. Hardpoint contested. Amo. Claro, si coloca el micrófono como una salida más de audio, puede quedar ahí. Close. Fight harder. ¿Así? Capture the objective. Lost the lead. Pero puede quedar chulo ahí. A ver, configuro esto acá. Hostiles have captured the hardpoint. Tied for the lead. Volumen de entrada, si es, volumen de salida. A ver. El micrófono que es este. A ver si funciona. Predator missile inbound. Hola, ¿se escucha? Ahí está perfecto. It's a draw. Stand down. GG muchachos, tercer equipo eliminado, no. Quinto equipo eliminado de la CHAMPS ya, ¿no? Si este ya no tiene repechaje. Ajá. Quinto equipo eliminado, muchachos. Vamos acá a los chinitos a ver cómo van. Recordamos que acá estamos en la predicción. No sé si comprar la kilométrica. Cuando acabe esto ya, cuando corte esto ya, cuando acabe ya. Que no sé qué otro equipo falta, muchachos, aparte de Q9 y aparte de Scars. Si no me equivoco, ya New York está eliminado. Si es que no me equivoco. A ver. Every single time, even for the defense, you saw the game plan coming through continuously for Q9 to make sure that they were going to win out the initial gunfights and then continue to put the pressure on, making the spawn trap really feel suffocating for Scars to really try to work their way out of it. It was a game of total Yeah. force, though. At certain points, it was like, yeah, we've got 3 members in your spawn. Wait a second, Yeah. we all died, and now you're in our spawn. It was just like literally A ver. shoes on the other foot Dime. type thing. Stamina have also, update-wise, defeated NYSLM. 250, 233, I believe, was the final score of that map for Hosky to Hardpoint. That will eliminate the Urich Subliners and the Mayhem squad, sending Stamina the only EU representation to make it forward. Hey, it's a lot of pressure, but it's almost what you want to end up seeing out from those Stamina boys. Uling, by the way, going double positive. I think it was like 36 and 16 I saw. Just absolutely absurd stuff. But hey, that's the step in the right direction, you would think, for Q9, right? If you want to be able to continue on here with the tournament, make the championship bracket, then you have to put yourself in a position to be able to win this takeoff hardpoint. You go back towards that summit, a map mode combination. Trouble, tú empiezas, va, dándole el hola y bienvenida, y me pasas a mí. Way that Scars were allowed to work their way back into that map number 1 is something that Q9 cannot allow to have happen again. You just can't let off the gas versus the Scars roster. And here's the thing, Q9 have only won a single hard point so far today, and that was a 250-245 on firing range.
against Influence Kemen, the #3 Latin American team. So as they were getting outslayed. Yeah, exactly. And now that we start to consider Takeoff, boy, here's the thing. I mean, we talked about the same kind of things when we talked about Raid, even Hacienda. It's a game of having, like, you have to rotate. This map values early rotations and good setups more so than anything else, just due to the nature of how it's laid out. And then, you know, the ability to kind of stay mixy around the fountain opening hardpoint. You can zone that if you get good high ground control. And I will say, Scars have had a better mindset when it comes to how they want to try to build a little bit of a perimeter around these hardpoints. Yeah, again, this is something that we noted continuously, even off of that one hardpoint that they did have versus Kemen, rather than just even the one with Summit, where I resurfaced the same idea is that, hey, this Scars roster, albeit they will end up finding at least one player to go completely AWOL and be able to find those slays when required. It's where they're finding the slays, when they're finding the slays. They are making sure that they're in the right place at the right time to be able to put themselves in a position to be able to generate an abundance of time off of any hook. Other matches that are going on, still looking in towards the Skate Almighty game, but our first look at what's going on here with Wolves and Team Vitality. India's last chance to possibly make it in towards playoffs as we get into a Slums Control, and we're seeing sniper rifles out for Neon on a Slums Control. And it's working. And it's working, yeah. I mean, he's currently just slaying out right now, has 3 kills in her name. We're just getting started into this, but I mean, hey, you're already down to 40 seconds remaining, even to the pistol. Someone shoot at this guy, please. Boy, you got a 6. Okay. Oh, no. 6 straight kills for Neon. Random looking to finally put him to rest, but I don't know, you sleep easy after that first life with the scope. Peg also moving forward, cutting down Vitality from behind. The pinch is very effective, very successful. Peg not even done, one more in the corner. His teammate will get him by way of the Hunter Killer drone, and we have a 17 playing 6 in this opening round. Sí, sí, no tengo ningún problema. Tranca. El pendejo, el pendejo. It was so over. I mean, that blistering pace just off rip there, Neon, as you were saying. That sniper, 7 kills for them. Ok, muchachos. Yo creo que no alcanzo a reaccionar esto aquí porque voy a empezar esto de Samsung y no voy a poder estar en 2 lados. Así es que lo mejor será cortar este stream para no estarme equivocándome, ¿va? Porque si es que no me equivoco, solamente falta Wolves contra Vitality. ¿Quién más queda? Ya no hay forma de ver los puntos, no, pendejo de mierda. Le estoy preguntando quién ganó, Scar o Q9. 2 veces, Scar, Oscar, Scar. Yo, bueno, ganó Scar. ¿Qué no ganó Q9? Y si le explica el culo decirle no, ¿quién ganó? Again, you know, what you're looking like here for Wolves is that they win through the middle of the map just so quickly. You get inside Garage, you're stopping the clock on the A zone, and you have players inside of the B zone. Where do you go, Vitality? You have to stop it somewhere. Yeah, not good, not good. Ni modo, no, hombre. Alguien va a pagar y el karma, con su María verán. Tengo a Yuki, qué grande. Sí, apenas que me enseñó para que vayan a iniciar stream, yo ya corto gente y ahí nos quedamos. Sí, papi, o sea, sí. Hola, pa. ¿Rompiste récord? Sí. Veo que Liz te donó 20 subs. Sí, Liz donó, bueno, donó 30 suscripciones, donó Liz. En total, solo que 20 hoy día. Sí, 250 y algo fue el pico. Ya después lo diré. Sí, sí, no vengan con su Oscar, no vengan, sí, no vengan con sus excusas. No sean mentirosos de mierda. Les pregunté en el chat y todos dijeron Scar y después me mandaron con Oscar. Sí, eliminaron a New York Subliner, ya está fuera, si es que no me equivoco. Aquí nomás queda ahora sí entre si Wolf, bueno, parece que sí va a ganar, gana esta otra ronda y ya queda Team Vitality, también queda ya lo que es eliminado. X10. Heyman, ¿quién ha ganado? Ya ha pasado oficialmente esta Inco Gaming, Tribe Gaming, Luminosity Gaming. ¿Qué otro equipo? Ah, y Omega Smart. Son los 4 equipos principales que ganaron invictos.
Ahora están disputando quiénes se van a enfrentar contra los 4 equipos que han pasado. Me cambian directamente la pantalla, qué grande. Toca otra vez Q9 versus Scars. Sé que van 2-2, loco, entre Q9 y Scars. Qué increíble, hermano. Por Twitch, Kaneki. Es que sabes, Dinko, que ha ganado todo, está invicto, hermano. O sea, ha perdido mapas, pero no ha perdido partidas en general. How about Ryo? He has been so good for Scars today. Collecting not just a ton of kills, but he has again been that guy. 2-1 en lo 2-2. Tienen que remontar hasta aquí sí o sí, loco. Even kills pretty much throughout also leads to a pretty even scoreboard. The biggest toggle though is you have to keep your eye on Scars. Every time they make a play across the map, they need to go further than the hard point. You're trying to flip these spawns around and the play is coming through silo. D-Chat shut down. Maybe a chance to get around the back. No, para mí no fueron decepción, Blian, la verdad. Dieron lo mejor de ellos y se llevan su dinero a casa, así que todo good. No le hubo nada mal. Yo la cerré, pero la cerré mal. Y al final fue culpa mía porque no estaba prestando atención porque estaba en el Discord ocupado. No, yo no voy a hacer predicción porque ya voy a cortar stream, muchachos. Ya. Apenas inician stream acá y voy a cortarles ya. Y ustedes verán con quién se quedan allí viendo la champs. Yo ya me cortaré y me quedaré en lo de Bro TV. Sí, yo la cerré. Grupo 10, 11-2. ¿Lo vas a cortar? No, a cortar stream, digo. ¿Qué va a estar en la Bro TV? Voy a estar en lo de Bro TV, Jonathan. No va a terminar acá por el tiempo. Perdón por no decir la verdad. Ah, fue a propósito, mamá huevo. Se descarga en otro lado. No, es una página de Facebook. Es un evento de Samsung que lo realiza la página de Bro TV y yo estoy ahí pues casteando o ayudando por ahí un chance. Wear si votó por Scar, claro, todo fue culpa de Wear, si me acuerdo que fue el primero que dijo. Se tocará poner SK de puntos. Acaba de empezar, ¿cómo que acaba de empezar? Llevamos 8 horas, hermano, de stream, 9 horas. Early specialist starting to get called in, and the kill feed lights up orange. How about Scars on rotation? Oh man, they got themselves set up. As you were talking about, early specialists utilized. Mix still has their operator, still has 2 streaks to be utilized, and they will end up calling. Bueno, muchachos, quiero aprender mañana, no sé, hermanitos, pero bueno. Hermanitos, yo con esta partida ya me retiro. Tengo que estar ocupado con la Bro TV, muchachos, así que mañana creo que no hay champs. Si es que no me equivoco, cualquier cosa, si es que hay algo, pues estaré streameándolo. Y si es que no hay champs, igualmente prenderemos stream y sacaremos un nuevo video para YouTube, ¿ok? ¿Va? Entonces, nada, muchachos, los dejo. Los veré el día de mañana y veré a quién por aquí puede hacer un raid a alguien. Vamos a ver a quién puede hacer un raid por aquí. Vamos a ver. A ver quién está por aquí, hermanitos, para hacer un raid. Dark Life. En la rana, puede ser, ¿eh? ¿Está Dark Life en stream o no? O mame. Para hacerle. ¿Cómo se llama Dark Life en Twitch, hermano? Si no es lana, loco. ¿No? ¿Retransmisión? ¿Cómo que retransmisión? No, no, no. Ya voy a cortar ya. No está en stream Dark Life, ya apagó. ¿Alana está? Si no, ya la dejamos ahí. Va. Ahí le dejo con Alana entonces, muchachos.
Le dejo con lana que ya va a cortar, que ya me estoy un poquito... A mí también, dame un segundito, porfa. Ahí está. Ahí saludan, va, saludan de mi parte. Ahí les dejo con lana, gente, va. Que va a estar ocupado en el Bro TV, no podré culminar esto de acá, muchachos. Va. Nada, mañana los veré con otro stream, muchachos. Va. Mañana los veré con otro streamcito para todos, va. Pilas, un gusto, mi gentecita, y adiós. Chau, váyanse con lana y salúdenla.